Buenas tardes a todas y todos los presentes. A nombre de la Escuela Nacional de Control de la Contraloría General de la República, les damos la más cordial bienvenida al webinar Obras Públicas por Administración Directa. Esta actividad académica tratará sobre la ejecución de obras públicas en el Perú por la modalidad de administración directa bajo el nuevo marco normativo, así como las mejoras que plantea en relación a los procesos administrativos conducentes a la realización de obras por administración directa y cómo logrará garantizar que este mecanismo de ejecución se realice de manera célere y transparente, logrando los objetivos planteados por las entidades y reduciendo considerablemente los riesgos que existen alrededor de esta modalidad de ejecución de obras públicas. Antes de iniciar con esta actividad académica, les vamos a informar la mecánica del webinar. El ponente nos va a dar la ponencia y al finalizar van a poder consultar en el cuadro de preguntas y respuestas del chat de la plataforma Webex. Pueden realizar sus preguntas o consultas al respecto. Vamos a dar inicio a este webinar Obras Públicas por Administración Directa que estará a cargo del ingeniero Ronnie Alexander Gutiérrez Castillo. Él es ingeniero civil, abogado, con grado de doctor en administración, doctor en derecho, ambos de la Universidad Nacional del Altiplano, máster en alta dirección empresarial, MBA de la Universidad Rey Juan Carlos en Madrid, España, maestro en gestión pública y gobernabilidad, máster en derecho de la contratación pública de la Universidad de Castilla en La Mancha, España. Segunda especialización en formulación y evaluación de proyectos de inversión, segunda especialidad en didáctica universitaria, título de experto especialidad en didáctica universitaria, título de experto en gerencia de proyectos de la construcción en Madrid, España, con publicaciones, libros y artículos científicos en revistas indexadas de alto renombre, ponente y expositor en congresos y cursos de nivel profesional. Es docente de la maestría, segunda especialidad y cursos regulares de la Escuela Nacional de Control. Actualmente se desempeña en el cargo de Ejecutivo de Gestión en la Gerencia Regional de Control de UNO, en la Contraloría General de la República. Por favor, ingeniero Gutiérrez, puede iniciar su ponencia. Muy bien. Ante todo, muy buenas tardes. Bueno, en esta oportunidad vamos a continuar con los webinars que refiere pues a este tema, ¿no? Tan importante que viene a ser la ejecución de obras públicas por administración directa. Bueno, como bien saben, esto es un tema bastante delicado que ya se estuvo pues viendo hace muchos años, ¿no? Hay una normativa que tiene más de 35 años, la cual ha sido actualizada. Vamos a comentar de ello un poco y qué tan importante es este tema porque ya estamos a puertas de que esta directiva entre pues en vigencia a partir del 1 de junio. Ya estamos a 2 días, ¿no? Entonces, este webinar tiene las siguientes unidades o temas a tratar. Como primer punto, vamos a hablar del marco normativo y los aspectos generales, ¿no? De cómo es que nace esta actualización, por qué es que se da y cosas importantes a resaltar, ¿no? También en la segunda parte comentaremos de la aprobación y la preparación de la ejecución de obras públicas por administración directa. La tercera parte refiere pues a la ejecución física de la obra y finalmente vamos a culminar con el tema de culminación y liquidación de obras públicas por administración directa. Este es el contenido que vamos a hablar el día de hoy. Seguramente ustedes van a tener acceso a este material didáctico y tienen que tener en cuenta, ¿no? Que existen siglas y referencias, el cual se va a precisar en muchas láminas, como es pues el cuaderno de obra, el cuaderno de obra digital, y lo vamos a abreviar con las siguientes siglas, ¿no? Entrando en contexto, vamos a iniciar con el marco normativo y las generalidades. Ustedes, como bien deben saber, el día 29 de diciembre, pues, del año pasado, es que se publica en el diario El Peruano la Directiva 017 del 2023, ¿no?
Esto emitido por Contraloría General de la República. Aquí es donde se regula el proceso, pues, de ejecución de obras públicas por administración directa. Esto con el fin, obviamente, de mejorar esas condiciones, ¿no? De los factores, yo los llamo factores críticos de todo proyecto de inversión, lo que viene a ser la calidad, el costo y el plazo, ¿no? Asimismo, se debe cumplir con las normas de los sistemas administrativos y otras disposiciones aplicables, ¿no? De tal forma que con esto se va a cumplir, pues, la finalidad pública para la cual está prevista la obra. Ustedes entenderán que la ejecución, lo que involucra la ejecución de un proyecto, de una obra pública, engloba, pues, ¿no? Y enlaza a muchos sistemas administrativos. Y realmente este tipo de modalidad, llámese obras públicas por administración directa, lleva, pues, si un funcionario debe conocer de lo que es el sistema de abastecimientos, el sistema de inversión pública, el sistema de presupuesto y así, de la mayoría de los 11 sistemas que se tiene, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a hacer requerimientos, vamos a hacer contrataciones de bienes y servicios. ¿Cómo es que nace, pues, esta actualización? Anteriormente, bien recordarán ustedes que se tenía, pues, una resolución de Contraloría, ¿no? La resolución 195 del 88, la cual regulaba, pues, ¿no? La ejecución de obras por administración directa. Una resolución bastante antigua, ¿no? Tenía más de 35 años que estaba en vigencia. Bueno, es 2 páginas, de las cuales contiene 2 artículos, y en el segundo menciona 12 numerales, ¿no? Bastante genérica aquella normativa que se aplicaba. Es más, yo les puedo comentar de que existe, pues, muchas investigaciones que han tratado ese tema y han demostrado estadísticamente que dicha normativa en la actualidad resulta ser, pues, ineficaz, ¿no? Si bien se podían cumplir los 12 numerales, sin embargo teníamos, pues, la estadística común, ¿no? De esas obras paralizadas que no llegaban, pues, al propósito y el fin, ¿no? Para lo que se estableció, pues, ese proyecto. Entonces, debido a eso, pues, yo les puedo comentar, así hablando un poco de antecedentes, que se intentó anteriormente desde el año, bueno, yo recuerdo de 2013, 2016 y hasta el 2021, ¿no? Reformas legislativas. Hicieron crear, pues, la ley que regula la ejecución de obras por administración directa. Por diversos factores, pues, estas leyes no fueron, o estas intenciones de reforma legislativa no fueron dadas, ¿no? Se tuvo una ley que se aprobó el año pasado también, a los meses de octubre, la misma que quedó, pues, derogada casi 20 días después, por un tema bastante controversial, ¿no? Pusieron lo que viene a ser, pues, los parámetros de qué monto, pues, se podría ejecutar obras por administración directa. Con esa experiencia, pues, es que mediante esta ley 31912, en su artículo 82 y 87, el Congreso, pues, de la República autoriza, ¿no? A la Contraloría para que actualice y dicte disposiciones normativas respecto a la realización de obras públicas por administración directa. ¿Qué quiere decir? Que debe actualizar su resolución de Contraloría 195 del 88, ¿no? Para eso dio un plazo, pues, de 60 días calendarios. Bastante corto, la verdad. Y bueno, como ustedes entenderán, Contraloría, pues, no tiene la facultad de crear leyes, ¿no? Solamente el Congreso podría hacer ello. A su alcance de Contraloría, para actualizar esta resolución del 88, tuvo que realizar y elaborar, pues, una directiva, ¿no? La directiva 017-2023, que en realidad viene a ser, pues, lo que es una ley y su reglamento juntos, ¿no? Si ustedes han revisado a estas alturas, yo pienso que muchos funcionarios, servidores públicos que están involucrados en lo que es la gestión de proyectos o en lo que viene a ser directamente la ejecución de obras, ya han podido, pues, analizar a detalle cada uno de los numerales de la directiva, ¿no? Bueno, en esta ocasión vamos a tratar de poner algunos escenarios que puedan ocurrir en la ejecución. Aún no tenemos resultados, recién entra en vigencia el día sábado, 1 de junio, ¿no? Entonces, hay algunas disposiciones complementarias, pues, finales que ha considerado esta directiva y es necesario mencionarlas desde un inicio. Primero, se habla de un comité de vigilancia, ¿no? Eso se ha recabado quizás de anteriores intentos de reformas legislativas.
donde este comité va a poder pues solicitar la información generada de toda la ejecución de la obra por administración directa, ¿no? La entidad proporciona los EPPs y los seguros correspondientes, ¿no? A este comité de vigilancia. Este comité de vigilancia también va a tener el acceso e ingreso pues a la obra aprobada obra por administración directa, ¿no? Y según el cronograma de visitas, tiene que hacer una coordinación directa con esta OAD. ¿Qué es la OAD? Es la Oficina de Obras por Administración Directa, que la vamos a comentar más adelante, ¿no? Ha habido muchas consultas respecto a cómo se va pues a actualizar, ¿no? En las entidades hoy en día esta oficina se va a tener que crear. Lo vamos a comentar más adelante en su momento. También en estas disposiciones se ha hablado de la subcontratación, ¿no? ¿Quién autoriza la subcontratación? La OAD, la Oficina de Obras por Administración Directa. Se trata de subcontratistas. Estos no tienen que estar no inhabilitados para contratar con el Estado, ¿no? Y también la publicación de subcontratistas en el Infoobras. El Infoobras ahora va a trabajar mucho más, se va a involucrar directamente pues con esta modalidad de ejecución de obras por administración directa. Esta subcontratación, si bien no tenemos parámetro, no lo ha regulado la directiva, sin embargo, tenemos que entender pues la definición, ¿no? De lo que es una subcontratación. Una subcontratación debemos entender que es aquellos trabajos que necesita pues de cierta especialidad que no cuenta la entidad, ¿no? La propia entidad. Porque la definición más sencilla, lo que nos lleva de lo que es una obra por administración directa, es que la propia entidad va a ejecutar sus proyectos con sus propios recursos, ¿no? Tanto administrativos, técnicos y demás. Entonces, aquello, ejemplo, si yo quiero subcontratar, ¿no? El tarrajeo en acabados de una edificación, eso lo puede hacer pues la entidad, no es algo que no está en el alcance de sus manos. Esa parte de la definición de subcontratación debemos tomar en cuenta. Ahora también se habla del sistema de seguimiento de inversiones, el SSI, ¿no? Que lo maneja el MEF. Todo se debe de registrar. Es más, el MEF tiene sus propias directivas donde regula, ¿no? El plazo para que esto se registre, que viene a ser pues los 10 primeros días calendarios del mes siguiente, ¿no? Todo esto ahora pues va a estar más actualizada la información, que eso es lo que hacía falta. Igualmente va a ir de la mano con lo que se registra en el Infoobras, ¿no? Vamos a hablar también del Infoobras en esta tarde. La adquisición de bienes y servicios, ¿no? Se realiza conforme a la norma de contrataciones del Estado. Entonces, aquel funcionario, aquel residente, supervisor e inspector que, que dirige, pues, y ejecuta una obra por administración directa, tiene que conocer de lo que es las normas de la contratación pública, ¿no? Asimismo, hay una parte de capacitación, ¿no? Que ha establecido la directiva. Contraloría va a capacitar a través de la Escuela Nacional de Control a partir del 1 de febrero. Y eso se ha venido dando, ¿no? Se han ido cumpliendo. Hoy en día se están haciendo los webinars que trata pues de manera general, ¿no? Todo lo que es el contenido de la directiva y pone en muchos casos casuística donde ayuda pues al funcionario a poder actuar en el momento que pueda ocurrir un escenario similar, ¿no? Va a seguir estas capacitaciones. Igualmente, tienen que saber ustedes que Infoobras está capacitando también a los funcionarios, ¿no? Hay todo un cronograma de la utilización del cuaderno de obra digital, del registro que se tiene que realizar, los roles que se tienen que designar, ¿no? Para hacer todos estos registros en este portal de la Contraloría. Igualmente, la difusión y comunicación. Contraloría va a realizar la comunicación y difusión del alcance, las disposiciones y preguntas frecuentes de la presente directiva. Es más, hay un correo, ¿no? Si ustedes han revisado la directiva, se puede mandar las consultas. Igualmente, este webinar va a recolectar todas las consultas que ustedes hagan para poder atenderlas y poder precisarlas, pues, ¿no? Esclarecer. Yo les puedo comentar algo bastante importante y novedoso, ¿no? Se ha venido trabajando en una directriz que está también a puertas de salir, igual que la vigencia de la directiva, donde se va a esclarecer pues muchos puntos, no sueltos, sino que faltó, ¿no? Explicarlo de una manera más gráfica, quizás más didáctica,
Y este producto también, pues esperamos que se apruebe y salga con la vigencia de la directiva. Allí encontraremos, pues, el detalle, es tipo una guía, una directriz. La diferencia entre una guía y una directriz es que la directriz va a ser de alcance a la ciudadanía, a todo nivel nacional, ¿no? Entonces, eso también es la novedad que se tiene. Igualmente tenemos las disposiciones complementarias finales. La vigencia, como les mencionaba, el sábado ya entra, ¿no? 1 de junio del 2024. Esto ha sido, pues, obviamente, modificado con la resolución de Contraloría 183 del 2024, ¿no? Donde corrige, pues, errores materiales en lo que respecta a la vigencia de esta directiva. Obras, este es un punto importante, las obras que aprueben expediente técnico o tengan una ejecución financiera acumulada menor al 10%, van a tener que utilizar lo que contempla pues la directiva 017-2023, lo que vamos a hablar el día de hoy. ¿Qué quiere decir? Cuando hablamos yo de ejecución financiera, ¿qué nivel estamos hablando? Y eso se ha precisado también. Es a un nivel de gasto devengado, ¿no? Al nivel de devengado. Si tú tienes tu obra que pasa y tiene el 11%, ya no vas a tener que utilizar esta directiva. Vas a tener que acabar y continuar ese proyecto con la resolución 195 del 88. Eso es lo que nos quiere decir, ¿no? Otro caso así muy básico como para darse cuenta de esta disposición es si tú tienes una obra que recién vas a elaborar su expediente técnico, entonces se entiende que no has hecho ningún gasto financiero, vas a tener que utilizar la directiva. Igual, si tienes una obra con expediente técnico aprobado, vas a tener que utilizar la directiva porque todavía no has hecho pues ejecución financiera. Sin embargo, se van a dar cuenta que la directiva habla pues desde la preparación, desde la formulación y elaboración del expediente técnico. Esa parte no la vas a pues retrotraer, no vas a volver a hacer el expediente. Tendrás que continuar de donde te has quedado para adelante. Por eso es la adecuación, ¿no? Del momento en que estás. Vamos a poner ejemplos más adelante para que se entienda mejor. ¿Qué son los saldos de obras? Comprende pues una obra nueva, así los vamos a tratar, ¿no? Deben cumplir con el proceso de aprobación, preparación y ejecución física. ¿Por qué? O sea, todos los saldos de obra van a empezar desde cero, con todo lo que contempla la directiva. ¿Por qué? Al ser un saldo de obra se tiene que hacer un nuevo expediente. Ejemplo claro de esto. Digamos que tenemos una obra por contrata que se ha estado ejecutando. ¿Y lo que pasa, no? Bueno, esto pasa en mi región generalmente. Obra compleja, han superado el porcentaje pues para aprobar los adicionales, existe conflicto y resuelven el contrato. La entidad pues toma la decisión de continuar esta ejecución, pero por la modalidad de administración directa y lo ejecuta. ¿Qué va a pasar? Tiene que hacer un nuevo expediente, un expediente de corte, por así decirlo. Eso tiene que tomar en cuenta todas las fases, todo el contenido de la directiva. Así lo vamos a hacer ahora, ¿no? El registro en Infobras se puede registrar desde la aprobación del expediente técnico, ¿no? Se debe. Es más, lo va a hacer el inspector o supervisor, ¿no? Va a estar a cargo de cualquiera de los dos. La interoperabilidad, el SSI que hemos hablado, ¿no? El sistema de seguimiento de inversiones, que va a estar enlazado con el SEACE, porque en obras por administración directa hacemos pues la contratación de bienes y servicios, ¿no? Con el SIAF, porque hay gastos pues financieros y otros sistemas, ¿no? Incluido el Infoobras. Asimismo, pues tenemos el control gubernamental. Hay atribuciones de la Contraloría que nos da las facultades pues de hacer esta fiscalización o control, llamémoslo, ¿no? Aquí tenemos la problemática pues común en todo el Perú, ¿no? Las obras paralizadas. Bueno, este es un reporte a febrero del 2024, el cual no varía mucho cada mes, ¿no? Tenemos la administración directa, el costo que involucra, costo actualizado y el costo total, ¿no? Y aquí esto es lo que nos refleja las obras paralizadas a gobiernos o a nivel nacional, regional y local. En total, pues es un porcentaje bastante eh, que preocupa a uno, ¿no? Esperamos que con esta directiva traiga pues un efecto positivo
en el sentido de que se vayan a corregir las cosas desde un inicio. Ustedes saben cómo ha funcionado, pues, y hay, repito, bastantes estudios que han demostrado que no ha ido muy bien, pues, la administración directa con la anterior resolución, ¿no? En su momento, pues, la resolución sí funcionó, o sea, sí tenía un alcance aceptable, pero ya pasado los años siempre va a tener, pues, deficiencias, ¿no? Y acá tenemos algunas observaciones que, que se dan, ¿no? Estos son observaciones en las compras o en los procedimientos de selección de los bienes y servicios, ¿no? Y tenemos una estadística. ¿Dónde se generan, ¿no?, generalmente las irregularidades? Y aquí está, en el requerimiento, ¿no? En la definición inicial del requerimiento. Acá hacen pues esos direccionamientos, ¿no? Que ustedes pueden entrar a la web de la Contraloría y descargar todos los informes a partir del 2016 y se pueden dar cuenta pues de que hay muchos informes de responsabilidad penal. Imagínense, por el tema de favorecimientos o negociación incompatible, ¿no? Ese es el delito. Igualmente, pues el área usuaria manda requerimientos incompletos. ¿Esto para qué mostramos? Para diagnosticar, pues, ¿no? Dar a conocer cuál es la problemática. Todo esto se ha tomado en cuenta para elaborar la directiva. Por eso se ha tratado punto por punto y está muy detallada, ¿no? Como hayan podido ustedes quizás leer el contenido de esta. Tenemos algunos informes, ¿no? Acá existe pues, la problemática de la Oficina de Obras por Administración Directa y el control gubernamental. ¿Qué es lo que Contraloría ha advertido? Pues ya ha sacado controles específicos y auditorías de cumplimiento. Estos son servicios de control posterior que identifican presuntas responsabilidades, ¿no? Y tenemos muchos informes que hablan pues de obras por administración directa. Ejemplo, tenemos a funcionarios, servidores públicos de cierta municipalidad que tramitaron y validaron, pues, y otorgaron conformidad y pagaron un monto, pues, de casi $500,000 por concepto de planilla de obreros, bienes, servicios correspondientes a la ejecución de la obra, sin contar con residente, inspector, ni con la maquinaria y equipos necesarios, además de no contar con el respectivo cuaderno de obra, ¿no? Entonces, allí tienen ustedes el link como para poder ver todo el informe y todo lo que se ha ido advirtiendo, pues, estos años, ¿no? Y ahora con la directiva, ¿qué esperamos? Que mucho de esto se corrija, ¿no? Que ya no exista irregularidades, porque ya está pues bien precisa, bien detallada pues todo el proceso que involucra la ejecución de obras públicas por administración directa. Aquí tenemos pues los principios. Como toda normativa tiene que hablar de principios a un inicio. Y esta directiva se basa en hasta en 5 principios, partiendo de la economía, ¿no? Aquí vamos a adoptar durante toda la ejecución de este tipo de obras. Tiene que primar, pues, esa combinación de costo y calidad, ¿no? Que también lo habla la ley de contrataciones, ¿no? Pero nosotros, en la ejecución de obras por administración directa, vamos a velar. Y más aún, el control va a ser más detallado por parte de la entidad. ¿Por qué razón? Tiene lógica. La entidad es como cuando uno construye, pues, su casa, ¿no? Trata de ahorrar y conseguir pues la calidad que espera al bajo costo, pero siempre controlando pues sol a sol, ¿ya? Ese dinero tiene que estar bien controlado. Y lo mismo ocurre pues en una obra por administración directa. La entidad con sus propios recursos, con sus propias maquinarias, con su propio personal, es que va a ejecutar su proyecto, ¿no? Entonces va a primar este principio de economía, siempre respetando, repito, el costo y calidad. Tampoco se va a buscar lo más barato, porque ustedes saben el dicho, lo barato sale caro. Siempre es el hecho de que cumpla pues la calidad, por eso va de la mano, ¿no? El principio de eficiencia. Estos procesos, procedimientos y decisiones que van a optar pues, los funcionarios públicos respecto a la ejecución de obras públicas por administración directa deben estar orientadas a maximizar, pues, de acuerdo al uso de los recursos públicos y el cumplimiento de los fines, pues, de la obra. Eso nos dice la eficiencia. Y la moralidad, ¿no? Que habla de la honradez, la veracidad, la equidad y la probidad de aquellos funcionarios
y responsables directos de la obra, así yo los denomino, ¿no? Al residente, supervisor o inspector, ¿no? También de la orientación de resultados. Las entidades realizan intervenciones públicas para resolver problemas. Siempre vamos a buscar el fin, pues. El hecho no es que las obras sigan paralizándose. De cierta manera, proyectamos de que con la vigencia, con la aplicación de esta directiva, ese porcentaje que hemos mostrado en láminas anteriores de las obras paralizadas, bueno, reduzca, ¿no? Poco a poco es un proceso pues de transición, no es a un trimestre no se va a poder pues, reflejar los resultados que se esperan, ¿no? Y vamos a tener mucha casuística, vamos a tener muchas consultas de parte de las entidades. Bueno, es un proceso que está comprometido también Contraloría, ¿no? Al ser la que ha emitido, la que ha elaborado esta directiva, en esclarecer. Por eso, como les comentaba, hay todo un trabajo que va a salir también en estos días respecto pues, a lo que es una directriz, ¿no? Que viene a ser la orientación, algo que complementa, ¿no? Algo que ayuda a esclarecer muchos aspectos que la directiva no lo ha precisado, pues, ¿no? Quizás. Y finalmente, el principio de transparencia, ¿no? Como todo cuerpo normativo tiene que cumplir el principio de transparencia hoy en día. Todo tiene que estar pues en las webs, ¿no? En la web de la entidad, su portal de transparencia, sus gastos, todo debe estar reflejado. Tenemos portales web de acceso público, el mismo Infoobras, el SSI, todo lo que hemos comentado anteriormente, ¿no? Que refleja y hace cumplir el principio de transparencia. Ahora hablamos del objetivo, ¿no? La finalidad y el alcance de la directiva. El objetivo es establecer el proceso de ejecución de las obras por administración directa, ¿no? Estos tres factores, la calidad, el costo y la oportunidad. La calidad, aspecto importante, ¿no? Hoy en día, en la ejecución, vamos a ver de que ya está precisado, ya está en una normativa, ya está en la directiva, cómo se debe controlar, pues, realizar esos protocolos, esas pruebas de calidad, ¿no? Antes, lo decía el expediente, algunas directivas internas de algunas entidades lo precisaban, pero no se cumplía, ¿no? Ahora todo, me adelanto, esta directiva ha incidido bastante en el deslinde de responsabilidades por parte de los funcionarios o responsables en la ejecución o supervisión de la obra pública por administración directa. Así que mucho cuidado, hay que actuar pues con probidad, ¿no? La finalidad, ser más céleres, ser transparentes y tener ese adecuado control gubernamental. También hoy en día, pues con esto, Contraloría va a ser, ¿no? El acompañamiento con ese control simultáneo, con ese control concurrente que ustedes bien conocen, ¿no? A estas obras por administración directa. Anteriormente no teníamos mucho criterio. ¿Qué digo criterio? Es la normativa que rige pues el procedimiento detallado que debe cumplir la entidad, ¿no? Para ejecutar las obras por administración directa. Hoy con esta directiva ya se puede, pues ya se tiene bien mapeado desde el inicio, ¿no? Desde la preparación y aprobación de una obra por administración directa. El alcance, esto es de alcance nacional, ¿no? A todos los gobiernos de nivel nacional, regional y local, las entidades de tratamiento empresarial, las empresas bajo el ámbito del FONAFE, los fondos y toda entidad o empresa bajo el ámbito del Sistema Nacional de Control. Entonces, como ustedes, pues, eh, saben, la directiva es de alcance nacional, ¿no? No están comprendidas en el alcance de esta directiva la ejecución de proyectos o programas sociales, es decir, que cuenten con ejecución de infraestructura en correspondencia con la definición de obra pública de la directiva. ¿Qué nos quiere decir? Un ejemplo, y siempre lo han preguntado, ¿no? Yo tengo un proyecto social. Va a entrar la directiva para continuar este proyecto. Tenemos que interpretar la palabra proyecto, ¿no? Es un término bastante amplio. El proyecto puede involucrar la adquisición de un bien, la prestación de un servicio y la ejecución de una obra. Eso debemos definir. Nosotros estamos en el último grupo, en lo que es ejecución de obras, ¿no? Entonces, aquí también la directiva no es que ha limitado completamente y ha regido, vas a cumplir esto y no puedes salir de lo que dice la directiva. No, ha dado facultad y potestad a la entidad de poder generar sus dispositivos internos legales, ¿no? Directivas que puedan regular y mejorar. Obviamente no va a ir en contra de lo que dice la directiva. En ese sentido,
cuando me dicen, tengo un proyecto social que tiene un componente de infraestructura, debo utilizar la directiva, no necesariamente. Lo que puede hacer la entidad es crear una directiva interna como entidad para desarrollar o ejecutar ese componente que tiene infraestructura, pues, ¿no? Y obviamente, ¿cuál va a ser la base? Va a ser esta directiva. Es así, ¿no? Ahora, como les comentaba, ¿no? Hubo intención en el 2021 y se aprobó una ley, ¿no? La ley de ejecución de obras públicas por administración directa. Esta ley, pues, duró pocos días, la cual fue derogada por la controversia que generó, ¿no? A las entidades. Allí mencionaban de 50 UITs, las obras menores a 50 UITs dice, ¿no? Pueden ejecutarse por administración directa, así decía la ley. Y obviamente, pues, era menos de 250.000 soles. Y eso, por ejemplo, a los municipios, gobiernos regionales, no estaban de acuerdo. Y ese fue el motivo, ¿no? Ahora, esta directiva no ha sido pues una cosa solamente de Contraloría, ¿no? Como ustedes saben, Contraloría ha tenido muchas reuniones, ¿ya? Reuniones con muchas entidades, como es la Dirección General de Inversión del MEF, ha estado con funcionarios del propio MEF, ha estado con colegios profesionales de arquitectos, ingenieros, y así, ¿no? Hasta con el mismo OCE ha habido reuniones, donde en diálogos, en mesas de concertación, se ha hecho, pues, se ha establecido muchos de los numerales. Ha tenido, no, con la experiencia pasada, pues, ha sido un trabajo, si bien el tiempo ha sido corto, pero se ha tratado de que salga, pues, un buen producto, ¿no? Y en ese sentido, se han categorizado, ya no hay parámetro para hacer una obra por administración directa. Ojo, que ¿por qué también se actualizó la resolución del 88 de Contraloría? Porque estaba en contra, pues, de lo que decía lo que dice nuestra Constitución, ¿no? En su artículo 76 nos menciona que toda obra pública debe ser ejecutada por licitación pública, salvo excepciones que rija, pues, alguna otra ley, ¿no? Entonces, eso no se estaba cumpliendo. Y bueno, a opinión propia, y había muchos comentarios de, de profesionales, pues conocedores del tema, que decían que sí, pues las obras por administración directa deberían ser para obras pequeñas, ¿no? Menos de 3 millones. Allí podría funcionar. Sin embargo, teniendo todos los comentarios de las diversas entidades, es que se ha establecido ningún parámetro. Pero sí hay una categorización. Se establece que la obra por administración directa va a tener y se va a categorizar según el monto, pues, del expediente técnico de obra, el ETO, ¿no? Entonces va a haber tres categorías: categoría A, categoría B y categoría C. De la más baja o sencilla a la más compleja. La categoría A son aquellas obras que tienen un costo, ese costo es pues el presupuesto de obra, ¿no? Que está en el expediente técnico de obra. Que ese costo sea hasta 5 millones de soles. Entonces, también da otra excepción: aquellas obras que estén pues en la zona de frontera de la sierra y de la selva del país, ¿no? Así como en zonas de ámbito de influencia, como el Valle de los Ríos de Apurímac, Genegui, Mantaro, el Braen, ¿no? De acuerdo a lo establecido, todo está pues regido por normativas, ¿no? Entonces, aquellas obras que están ubicadas en ese sector, sí o sí van a ser categoría A. Va a ser independiente de su monto, va a ser categoría A. Tienen que sustentarse, pues, que estén ubicadas en estas zonas, ¿no? Pero las demás obras vamos a tener el parámetro de los 5 millones. Hasta 5 millones, categoría A. ¿Qué es la categoría B? Es de 5 millones a 10 millones del monto del presupuesto de obra. Y la categoría C, esas obras complejas, que aquí el parámetro establece las que tienen el costo mayor a 10 millones. ¿Y por qué tres categorías? ¿Por qué A, B y C? Porque la directiva ha separado, ha segregado, ha dado pues mayores controles, mayores filtros para las obras complejas, ¿ya? Vamos a ver en el personal clave, ¿no? Se exigen más profesionales para la obra de una categoría C. ¿Por qué? Porque así lo necesita, es una obra compleja. Lo que tiene que quedar claro, y si no estaba en la directiva, va a estar en la directriz, pero me adelanto,
Aquí pues es que se va a calcular de acuerdo al monto del presupuesto de obra. ¿Y dónde encontramos ese documento? En el ETO, ¿no? El expediente técnico de obra. Los aspectos generales. ¿Qué es un ETO? ¿Qué es un expediente técnico de obra? Antes, la resolución de Contraloría, en un numeral de 3 líneas, 4 máximo, mencionaba, ¿no?, el contenido. Ahora, pues, en el numeral 6.4 de la directiva, precisa, ¿no?, todos los documentos necesarios para que se elabore un expediente técnico de obra, como la memoria descriptiva, los diseños de ingeniería, las especificaciones técnicas, los estudios básicos de topografía, mecánica de suelos, las memorias de cálculo, las planillas de metrados, los análisis de precios unitarios de cada una de las partidas, el presupuesto de obra, el listado de insumos, el cronograma de obra. Esta parte, por ejemplo, se ha plasmado, ¿no?, para que se verifique que todo expediente que se vaya a aprobar y todo expediente que vaya a decir que la obra se vaya a hacer por administración directa tiene que contener todo esto como mínimo. El calendario de adquisición de materiales, documentos importantísimos, ¿ah? Porque desde un inicio nos va a generar, pues, y prever las compras o las contrataciones en bienes y servicios, ¿no? El calendario de utilización de equipos y maquinarias, el calendario de utilización de mano de obra calificada y no calificada, el calendario de avance de obra valorizado y el presupuesto analítico de obra por específica de gasto y componente presupuestal. Bueno, eso se maneja obviamente porque es una obra por administración directa, ¿no? Muy diferente al tratamiento de una obra por contrata. Aquí hay mayor detalle, ¿no? El gasto es muy controlado por parte de la entidad, porque es su propio dinero, pues, ¿no? Ahora, los documentos de identificación y evaluación de riesgos. Acá también se está pidiendo la evaluación de riesgos. Así como se aplican las obras por contrata, acá se puede identificar los riesgos. Obviamente, estos no van a ser trasladados, solamente van a ser asumidos por la propia entidad, pero por lo menos va a haber un análisis previo de qué riesgos puede ocurrir, pues, previo a la ejecución de la obra, ¿no? Y ahí van a poder plantear las estrategias de mitigación y demás. Y otros documentos que corresponda, pues, a la especialidad de la obra, ¿no? Este expediente debe ser aprobado por la dependencia responsable de acuerdo con las normas de la organización interna de la entidad, ¿no? Entonces, mucho cuidado los que revisan los expedientes, los que lo aprueban, ¿no? Ahora la directiva ya lo ha establecido. Indica de que si va a existir muchas modificaciones durante la ejecución, se va a tener que evaluar, ¿no?, el desempeño, primeramente de los responsables, residente, supervisor, y también de los que elaboraron el expediente técnico, que engloba a los que han revisado y aprobado el mismo documento. Porque valgan verdades, y este factor todavía no lo hemos superado hoy en día, en el Perú, pues lamentablemente, la mayoría de las obras paralizadas, su causa principal son las deficiencias en el expediente técnico. Esa es la triste realidad, ¿no?, que nos refleja la estadística, los estudios que ya se han realizado. Entonces, si uno tuviese, sabemos que no hay documento perfecto, ¿no? No hay expediente técnico perfecto, pero si tuviéramos un expediente técnico bastante adecuado, bastante viable, no tendríamos pues esas modificaciones exageradas que se dan en la ejecución de una obra, ¿no? Entonces, ¿de qué depende? Del profesional que lo elabora, quizá, ¿no? Cuando es responsable, ¿cuándo corresponde la actualización del expediente? Esto lo dicen las normativas del INVIERTP. El expediente técnico tiene una antigüedad no mayor a 3 años, ¿no?, para proyectos de inversión. Y cuando el expediente tiene una antigüedad mayor de un año para IOARTS, ¿no? Cuando el expediente técnico tiene un presupuesto de obra con antigüedad mayor de 9 meses. Esto, por ejemplo, y hay muchos numerales, que ha tomado pues mucha similitud a lo que está escrito en la ley de contrataciones, ¿no? Como en la ley de contrataciones hablamos del valor referencial, su antigüedad del valor referencial, 9 meses. De allí es que esto se ha tomado pues como referencia, ¿no? 9 meses para la antigüedad del presupuesto de obra, así de simple. Aspectos generales, funciones y órganos y unidades orgánicas de la entidad. Las entidades establecen en sus documentos internos de gestión las funciones de los órganos o unidades orgánicas responsables de ¿qué? Estos aspectos: planificar, programar, ejecutar y supervisar. Si ustedes ven a detalle el contenido de la directiva, la elaboración ha dedicado pues
un análisis detallado, ¿no? Es más, que sea hasta comparado, ¿no? Con lo que es la gestión de proyectos, en lo que viene a ser el uso de la guía PMBOK. Sí calza, ¿no? Cómo está organizada la directiva. Y eso es lo que, ¿de dónde sale eso también? De muchos estudios, ¿no? Muchas tesis que han dicho de que las obras por administración directa deberían tomar como referencia, pues, lo que se habla en gestión de proyectos, ¿no? Lo que viene a ser las guías o la gestión de cronogramas y demás, ¿no? Por cada fase. Estas fases que se ha separado así, así lo demuestra. Ahora sí está detallado. Calza, ¿no? Esperemos pues que los resultados realmente hagan que se reduzca ese porcentaje de obras paralizadas. El proceso de la ejecución de las obras por administración directa hasta su culminación y liquidación, ¿no? ¿Qué es importante en esto de los órganos y unidades orgánicas? Que deben mantener su independencia, debe existir la separación de funciones, ¿no? La coherencia entre la asignación de competencias, la rendición de cuentas, la no duplicidad, la coordinación y otros criterios, ¿no? Eso es lo que debe preverse, ¿no? Debe valerse para que la entidad pueda una entidad tranquilamente actualizar su MOF, ROF, crear nuevas oficinas, si es que así lo decide. La directiva no te está obligando, y lo vamos a ver cuando entremos a la parte de la OAD, ¿no? El modelado BIM. ¿Qué es el modelado BIM? ¿Por qué el uso del BIM? Esto no es capricho de Contraloría que lo ha establecido en la directiva. No, existe una guía nacional del BIM, ¿no? Que lo ha establecido InviarTP. Esto a partir del 2018. Tenemos la versión 2023 hoy en día. Entonces, ya exige que todos los proyectos, pues, realicen, ¿no? El BIM. Por ese motivo es que la directiva ha plasmado el uso del BIM, ¿no? Y sobre todo a la categoría C. Es obligatorio para la categoría C. Es decir, cuando el monto pues, sea mayor a 10 millones de soles. Y solo es requerido en la fase de elaboración del expediente técnico correspondiente a la fase de ejecución del ciclo de inversión. Y aquí tenemos los 27 usos que tiene pues el BIM. ¿Dónde va a incidir lo que está dentro de la directiva? En el uso 16, ¿no? Que es la detección de interferencias e incompatibilidades. Allí es lo que se va a verificar. Entonces, ¿qué va a implicar esto? ¿Qué tanto nos incluimos, Contraloría, como los gestores y entidades públicas, conozcan pues del BIM, ¿no? De los usos y todo lo que plasma, tanto la Guía Nacional del BIM como todo lo que involucra, ¿no? Las capacitaciones en el BIM va a ser necesario. Si tú vas a tener obras mayores a 10 millones, tienes que conocer el uso del BIM, por lo menos en estos aspectos que señala pues la directiva. Lo que les decía, la Oficina de Obras por Administración Directa, la OAD, es la encargada de dirigir, planificar, organizar y administrar la ejecución de las obras por administración directa, ¿no? La unidad orgánica de la entidad que asuma estas funciones será la unidad ejecutora de inversiones, la oficina de infraestructura o la que corresponda, ¿no? Tendrán las funciones detalladas en los índices de la A hasta la N del numeral 6.7 de la directiva. Aquí ha habido muchas preguntas, ¿no? En el sentido de que, ¿qué va a pasar con mi entidad? ¿Tengo que crear una oficina OAD, una oficina de obras por administración directa? ¿Me está obligando a la directiva? No es así, señores, ¿no? La directiva dice, si tú tienes una oficina de infraestructura, puede pues tranquilamente asumir las funciones o denominársela como la OAD, ¿no? Oficina de Obras por Administración Directa, que cumpla y actualizarás tu MOF seguramente si es que le falta algún numeral, ¿no? De esta numeral 6.7 de la directiva. También ahí hablan pues de la supervisión, ¿no? Que la OAD va a ser la encargada de la ejecución y supervisión de la obra. Y muchas entidades han dicho, ¿no? Aquí perdemos pues ese criterio de independencia de las funciones de los órganos y unidades de la entidad. No necesariamente, ¿no? Si yo me pongo un ejemplo, un municipio pequeño, un municipio distrital, donde tiene una sola oficina de obras, ¿ya? De obras o desarrollo urbano, digamos, que se denomina.
Esa sola oficina se encarga pues de la ejecución y la supervisión también. Dota a residentes y supervisores de sus obras por administración directa. ¿Cumple con lo que dice la directiva? Cumple. Ahora, ¿qué pasa si un gobierno regional tiene su gerencia regional de infraestructura, ¿ya? Que tiene todas las funciones que detalla el 6.7 de la directiva? Excelente. Pero también tiene su oficina regional de supervisión y liquidación de obras. ¿Tendría que juntarlo esas funciones a la gerencia regional de infraestructura? No necesariamente. Es decisión de la entidad dividir esas funciones, ¿no? Y tener independencia, pues, de las unidades o órganos de la entidad, ¿no? Eso ya está así esclarecido. Ya ha habido muchas consultas al respecto. Estamos tratando de incidir en ello, ¿no? Entonces no va a haber conflicto, repito. Ustedes van a tener que decidir como entidad cómo es, pues, crean una sola oficina o separan las funciones. Va a ser también de acuerdo al criterio del alcance o la eh, cuán grande es, pues, esa entidad, ¿no? Realmente, cuando revisen el numeral 6.7, esas funciones son importantes de la OAD, ¿no? Hablamos del personal clave. En el personal clave se ha plasmado hasta 7 profesionales, ¿no? Desde el residente de obra, un supervisor o inspector de obra, va a haber un administrador de obra, un ingeniero de seguridad, ¿no? El ingeniero SOMA, el ingeniero de calidad, un asistente de obra y un almacenero. Ya lo ha establecido así la directiva. Y ha dado pues los requisitos, ¿no? El perfil mínimo. A esto puede complementar la entidad, le da la potestad de que mejore y según sus requerimientos, siempre y cuando cumpla pues el perfil mínimo, ¿no? Para el residente, ingeniero civil, arquitecto o profesión afín. ¿Por qué ponemos profesión afín? ¿Qué tal si estoy haciendo una obra por administración directa de que viene a ser pues la electrificación de cierta zona rural? Obviamente ahí no va a ir un ingeniero civil ni un arquitecto. Tendrá que ir pues un ingeniero electromecánico, de acuerdo pues a la entidad, ¿no? Y al tipo de obras que vaya a ejecutar. Por eso ponemos profesionales afín. Colegiado, obvio que sí, ¿no? Y habilitado. Experiencia mínima en años. En el sector público se pide para las categorías A, B y C. No, no se pide, ¿no? Experiencia específica para la categoría A, 2 años. Para la categoría B, 5 años. Para la categoría C, 8 años. ¿Qué es específica? Obviamente, toda experiencia específica viene a ser, pues, la ejecución de obras de ese tipo de naturaleza, ¿no? Si yo voy a ejecutar un colegio, es una obra de edificación, tendré que tener, pues, experiencia específica ejecutando obras de edificación. Y aquí, ¿qué nos dice la directiva? Experiencia exigible como residente o inspector o supervisor. No te está considerando la experiencia como asistente, como gerente de infraestructura. Así está escrito. ¿Y por qué motivo? Ya que ha habido bastantes consultas y decían, ¿no? Lo que se quiere con esta directiva es que se mejore, ¿no? El diagnóstico anterior. Las obras por administración directa son complejas. ¿Por qué motivo se ha denominado compleja? Porque se ha demostrado que la mayoría de las obras son paralizadas, no llegan a su culminación, no cumplen con el fin y objetivo de ese proyecto. Entonces, para eso, indicaron que un factor es, pues, los profesionales que lo ejecutan. Por ese motivo se ha plasmado que el ingeniero que vaya a ejecutar tiene que tener experiencia como residente. ¿Y cómo vamos a obtener esta experiencia? Si nosotros nos vamos a las definiciones de lo que es obra pública, nos menciona pues todo tipo de obras, ¿no? ¿Y qué nos quiere decir eso? Si yo ejecuto, ya un ejemplo claro, voy a ejecutar un condominio, ¿ya? Edificaciones, edificios, con una empresa privada, o voy a hacer un contrato, yo voy a estar en la parte privada, ¿no? En el contratista, voy a ser personal del contratista y voy a ser residente de esa obra con el Estado, ¿no? Ese contratista me va a contratar. ¿Esa experiencia me sirve como residente? Sí te sirve, ¿de acuerdo? Entonces, no limita, no te dice que seas residente de obra en obras por administración directa. ¿Por qué motivo? Porque allí sí resulta limitativo, pues. Otro ejemplo, tenemos egresados. Muchos jóvenes seguramente están en esta capacitación, ¿no? Preocupados. ¿Por qué? Porque ellos saldrán, pues, de la universidad
y no van a tener experiencia como residente, obviamente. Serán asistentes, ¿no? Van a acumular como asistentes. Luego de asistentes podrán hacer obras privadas, ¿ya? Podrán hacer edificaciones de edificios y demás. Si la empresa que la ha contratado le da pues un certificado de trabajo, no cualquier documento, no, no va a ser una DJ, tiene que ser algo que avale esa experiencia es contabilizada, obviamente tiene que decir pues que es residente de esa obra privada, en otras palabras. Va a ser válida para considerarse como experiencia específica. Espero que haya quedado claro esa parte. Igualmente sucede con la experiencia del supervisor, ya que tiene los mismos requisitos. Igual tiene experiencia como residente, inspector o supervisor. Con eso contesto pues al caso de los nuevos colegiados, ¿no? Que están hablando en el chat. Los nuevos colegiados, ¿qué van a hacer? Van a tener que recolectar experiencia en el sector privado. Ese es su único camino, ¿no? Y con esos 2 años como mínimo, agarrarán experiencia en una categoría A. Así de simple. Y los funcionarios que siempre hemos sido gerentes más de 10 años, lamentablemente así está escrita la directiva, ¿no? Entonces, eso yo creo que no es que esté cerrada con el ejemplo, con la aclaración que les estoy dando. Pero eso no dice pues la directiva, ingeniero. Sí lo dice si tú lo interpretas bien, cuando te vas al concepto de definición de una obra pública, allí lo dice, ¿no? Entonces, ¿qué es una obra pública? Y allí tú plasmas, y esto va a estar escrito también en la directriz que va a salir conjuntamente con la vigencia de esta directiva, ¿no? El administrador de obra, ¿cuándo se va a necesitar? Sí, no va a ser necesario para la categoría A, pero para la B y la C, sí, vas a contratar a un administrador de obra. ¿Por qué no para la A? Obviamente, para la A, como es obra pequeña, lo puede hacer pues el propio residente, ¿no? O el propio asistente de obra, eso es opcional, ¿no? Y es más, si lo va a contratar, no hay requisitos. Para la B sí, son 2 años, para la C es 4 años, y en específica, igual, 1 año y 2 años para el tema del administrador de obra. ¿Qué es lo resaltante? Debe ser administrador, contador, economista, ingeniero industrial u otras carreras afines. Un profesional, ¿no? Ingeniero de seguridad, SOMA. ¿Qué es el ingeniero de seguridad? Va a ser un ingeniero de seguridad, un ingeniero industrial, un ingeniero civil o alguna carrera afín, ¿no? Que tenga pues estas funciones, que tenga la especialidad. Igualmente, tenemos la categoría A, no va a ser, no va a haber experiencia mínima. En la categoría B, 2 y 4 años. En lo demás es igual, ¿no? Para el ingeniero de calidad, un ingeniero civil, un ingeniero industrial o cualquier profesional afín. Es opcional para la categoría A. Para la B, 2 años en el sector público, para la C, 4 años. Tenemos al asistente de obra. En este caso va a ser un bachiller. Mira, ya te establece, ¿eh? Porque valgan verdades, ha habido muchos municipios que contrataban y se ha advertido, ¿no? En muchos informes de control simultáneo, que había pues estudiantes como asistentes de obras, ¿no? Se permitía. Ahora no, tiene que ser un bachiller o titulado en ingeniería civil, arquitectura y carreras profesionales o técnicas afines, ¿no? Son opcionales para la categoría A. Y ahí están los años de requisitos para el sector público y experiencia específica. Almacenero, ¿no? Bachillero titulado en carreras profesionales o técnicas de construcción, ¿no? Entonces ya no va a ser pues aquel que ha apoyado en la campaña, porque ha pasado, ¿no? En muchos casos, hemos visto en nuestra zona seguramente, que lo capacitan pues almacenero para que haga efímeramente pues el control de los materiales, que es un punto muy importante, ¿no? En la parte financiera de toda obra. Entonces eso ya no, pues va a ser un bachillero titulado de estas carreras o carreras técnicas, ¿no? Esto, por ejemplo, no está descabellado. Ya se ha dado el sustento por qué es que se ha considerado este perfil mínimo. Y se espera pues mejorar, porque yo creo que el recurso humano es pues el más importante en toda ejecución de un proceso, de un proyecto, ¿no? Tenemos que conocer aplicación y lo que es el invierte. En comentarios dicen, no, se han olvidado del maestro de obra. No, no es así. El maestro de obra tiene que haber, ese es el costo indirecto. Esto va a estar plasmado ¿dónde? En el expediente técnico. Los requisitos para su contratación, ¿de quién va a depender? De la entidad. Todo lo que no dice la directiva, la entidad tiene pues la potestad de establecer el perfil del maestro de obra y demás, ¿no? De la contratación
del personal pues obrero y todo ello, ¿no? Eso, estos son los más importantes o resaltantes del cuerpo técnico administrativo profesional, ¿no? Que se ha podido considerar. La experiencia, como les digo, la específica en lo que refiere pues a la naturaleza de la obra. Ahora, para no alargarnos mucho, tenemos las normas del INVIERTP. En el INVIERTP debemos conocer nosotros, ¿no? Todos los sistemas administrativos que esto lo involucra. Tenemos que conocer todo lo que nos dice la Directiva General del INVIERTP, que nos habla y nos vamos a enfocar en lo que son proyectos que refiere a la ejecución de obras, obviamente. Y aquí tenemos algunos aspectos como el cierre de brechas, el planeamiento estratégico, el enfoque territorial, el impacto, la previsión y la transparencia, los principios rectores del INVIERTP. Y sus fases, ¿no? Desde la programación hasta el funcionamiento. Programación, pues, que refiere la actuación principal del OPMI, ¿no? Que es el actor clave. La formulación y evaluación, que ha juntado, antes el invierte, perdón, el SNIP lo separaba, ¿no? Ahora con el INVIERTP es una sola fase. Que su actuación principal está pues con la unidad formuladora, ¿no? Que formula y declara la viabilidad de los proyectos. La ejecución, y aquí es donde más va a incidir, ¿no? La ejecución de obras por administración directa, quizás. Y aquí se identifica mejor el órgano que es conocida como el UEI, ¿no? Unidad Ejecutora de Inversiones. Y el funcionamiento. Lo que queremos es que lleguemos pues a esta última fase del funcionamiento que viene a ser la operación y mantenimiento y esa evaluación ex post, ¿no? Esto sería pues hermoso que se cumpla en todo proyecto, en toda obra. Esperemos que con esta directiva pues exista mejoras, ¿no? También tenemos que conocer aspectos generales de lo que viene a ser la contratación de bienes y servicios. Y para hacer esto, ¿qué tenemos que conocer? La ley de contrataciones y su reglamento, obviamente, ¿no? Tenemos aquí pues las leyes actuales. Y es más, esto ha sido ya ha habido una ley, ¿no? Que se ha aprobado, la nueva ley de contrataciones, hace menos de un mes, si mal no recuerdo. Hay que actualizarnos, ¿no? Tanto el funcionario como servidor público tiene que estar pues en las capacitaciones constantemente, porque las normas varían, pues, ¿no? Día a día en el peruano sacan, el día más triste en el peruano será pues de unas 12 normas, que sea un día domingo o un día feriado, ¿no? Lo regular que saque son 80 normas, modificaciones y demás, ¿no? Eso tenemos que estar al día nosotros. Obviamente en la contratación vamos a ver de bienes, suministro y servicios. Bienes son los objetos que la entidad pues va a comprar para el desarrollo de sus actividades y el cumplimiento de sus funciones y fines, ¿no? El suministro, que va a ser la entrega periódica de los bienes requeridos por una entidad para el desarrollo de sus actividades y el cumplimiento de sus fines. Esto es importantísimo del suministro. ¿Por qué? Si yo voy a comprar cemento, tengo el presupuesto para el cemento. No me va a llegar el cemento pues de golpe, ¿no? Yo tengo que respetar mi calendario pues de adquisición de materiales. Para ciertos momentos, eso es el suministro, las entregas periódicas. Ahora, pues, por eso se está pidiendo, pues, a profesionales con amplia experiencia como residentes y supervisores, porque saben, pues, lo complejo que es manejar una obra por administración directa. Ese fue el motivo, ¿no? De respetar, pues, los calendarios. Valgan verdades, anteriormente, pues, los jóvenes, y me incluyo en ese grupo, nuestras primeras obras fueron, pues, por administración directa, ¿no? Para recolectar experiencia y demás. Siendo recién tituladitos, ¿no? Recién colegiados. Ahora ya no, ¿no? Ahora tienes que obtener esa experiencia acreditada, mínimo de 2 años, ¿ya? Para conocer y que esa obra pues vaya en buen camino. Los servicios, ¿no? La actividad o labor que requiere una entidad para el desarrollo de sus funciones y el cumplimiento de sus funciones, ¿no? Aquí vamos a contratar pues a todo nuestro personal clave, por ejemplo. Allí seguramente va a existir bastante eh, demanda, va a haber bastante dedicación, ¿no? De formular esos TDR, de tener cuidado con los contratos, ¿no? ¿Por qué? Porque el plazo, pues, es variable. Va a haber ampliaciones de plazo, eso hay que manejarlo bien. Eso ya no lo puede regular la directiva así muy detalladamente. Eso la entidad está en manos de los buenos profesionales que están, pues, en las entidades, ¿no? De esas autoridades. ¿No? Ahora, de la fase de la contratación clásico sabemos pues las tres fases: actuaciones preparatorias, el procedimiento de selección y los métodos especiales y la ejecución contractual, y lo que involucra el conocimiento de cada una de estas fases, ¿no? Tenemos los tipos de contratación, ¿no?
Aquí el órgano encargado de las contrataciones, lo que siempre decían, el cuello de botella, ¿no? Allí es donde nuestros procesos se caen y existen las demoras. Esperemos que esta situación cambie porque ahora se pide, ya no, pues ya hay una oportunidad, hay un plazo prudente para realizar el requerimiento, ¿no? ¿Quiénes lo realizan? Los responsables directos, residente, supervisor. No es un plazo de una semana, tienen un plazo, pues y lo vamos a ver más adelante en una línea de tiempo para hacer buenos requerimientos y evitar que estos queden pues desiertos o queden pues allí eh, sin postores, ¿no? Porque los requerimientos no fueron claros y demás. Obviamente, siempre incidiendo en ese deslinde de responsabilidades. Ustedes saben que como funcionarios públicos debemos ser personas probas, ¿no? Que tenemos todo ese conocimiento, esa capacidad de hacer buenos requerimientos, nuestras funciones, cumplir nuestras funciones como debe ser. El órgano encargado de las contrataciones para las contrataciones directas y comparación de precios. La adjudicación simplificada, la subasta inversa, lo puede llevar también un comité de selección. En el comité de selección, ¿por qué hemos puesto esta lámina? Porque en el comité de selección va a participar pues la parte técnica, el área usuaria, y lo va a mandar seguramente al residente de obra, ¿no? Y tiene que conocer pues de lo que es la ley de contrataciones. Ojo, mucho cuidado en esta parte, porque como hemos mostrado en láminas anteriores, según estadística, la Contraloría ha detectado, pues, y ha publicado y ha emitido muchos informes identificando responsabilidades hasta de carácter penal, favorecimientos y demás. Y justamente en esta fase de procedimiento de selección. Por eso, señores, yo les incito, les recomiendo que se capaciten en todo lo que involucre, pues, la ejecución de este tipo de obras, ¿no? Y acá tenemos los topes. ¿Para qué nos sirven los topes? Si yo voy a contratar a un supervisor de obra, cuya obra es pues de 50 millones, una carretera, ¿ya? Y el costo de la supervisión va a ser, no sé, se me ocurre 3 millones. ¿Cómo vas a contratar a todo ese equipo que va a realizar la supervisión de la obra? Obviamente no va a ser pues con un contrato directo, ¿no? Tendrás que utilizar pues procedimientos de selección y en este caso será pues un concurso público y tendrás que hacer una consultoría de obras. Te da esa opción, ¿no? Obviamente adecuándolo pues en tu contrato a lo que viene a ser una obra por administración directa, pero utilizando, porque así exige pues la ley, ¿no? Para eso nos sirve esto. Entonces va a ser una tarea bastante delicada por parte tanto del residente como de los funcionarios. Ojo, allí, repito, se sustenta porque se está pidiendo esos años de experiencia, ¿no? Entramos a la parte 2, que viene a ser la aprobación y la preparación de la ejecución de obra por administración directa. Y ya hemos hablado de la aprobación del expediente técnico, ¿no? ¿Qué debe contener el expediente técnico? ¿Qué nos refiere o qué dice el modelado BIM? Solamente aplica a la categoría C. Y ahora hablamos de la aprobación de la ejecución, ¿no? ¿Qué es la aprobación de la ejecución de una obra por administración directa? Es elaborar el informe técnico, legal y presupuestario y aprobar la ejecución de la obra por administración directa. Eso es lo que vamos a hablar. Y acá, ¿por qué se requiere pues una aprobación previa de la modalidad? Y esto han escrito bastantes libros, bastante doctrina existe pues respecto a ello. Antes en libros encontrábamos, ¿no? Del informe técnico, legal y presupuestario. Hoy en día se ha recolectado quizás esa bibliografía para plasmarlo en la directiva y requerir que toda entidad debe cumplir con esos informes, ¿no? Que tiene todo un detalle, tiene todos unos requerimientos que debe prever, esa es la palabra, prevé para que ese proyecto sea exitoso. Hablo estos términos porque les decía, ¿no? Si ustedes analizan a detalle la directiva, van a ver pues que tiene mucho que ver con la que es gestión de proyectos, ¿no? Entonces ya está planificado por etapas, ya se puede identificar cada etapa, cada fase. Entonces, ¿en qué momento se hace pues la aprobación de la ejecución? Después de la aprobación del expediente técnico con resolución por parte de la entidad. Una vez que tienes el expediente técnico, que ya lo dice desde allí que va a ser por administración directa, haces pues la aprobación de este tipo de obras. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿En qué consiste? Consiste pues en verificar si la entidad cumple con los requisitos que indica la directiva, primeramente. Para esto va a presentar tres informes. El primero es un informe técnico, el segundo es un informe legal y por último hay un informe presupuestario. ¿Para qué presentamos los tres informes? Para asegurar que la entidad pueda llevar a cabo la obra de manera célere, transparente y con las mejores condiciones de calidad, costo y oportunidad.
Asimismo, reducir esos riesgos, paralizaciones por deficiencias en el expediente técnico o falta del presupuesto. Esa es la primordial razón. Un minuto, por favor. Excelente. ¿Quién es el responsable de esta fase de aprobación? Obviamente, el actor principal va a ser la OAD, ¿no? La Oficina de Obras por Administración Directa. Va a sustentar la capacidad técnica de la entidad, por lo que debe elaborar los informes técnicos, legales y presupuestarios, ¿no? Que sustente la capacidad de la entidad para ejecutar y culminar esa obra por administración directa. Es así. Ahora, pues la entidad sí va a tener que preparar, ¿no? Va a tener todo un proceso que hacer para, previo a su inicio, tenga todo, pues, en regla, como quien dice, ¿no? Primeramente, que la obra pretende ejecutarse por esta modalidad responda a las prioridades de los planes de desarrollo de la entidad. Obvio, ¿no? No vas a hacer una obra, pues, y esto también está enlazado a lo que dice el Invierte-P, el cierre de brechas, ¿no? Que tiene que ver con los planes concertados y demás. No va a haber proyectos insulsos, en otras palabras. Si la entidad pertenece al Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, la obra debe contar con la viabilidad o aprobación en el marco del referido sistema administrativo. Es su partida de nacimiento de todo proyecto, ¿no? Su viabilidad. Que el expediente técnico esté aprobado por la instancia correspondiente, que se cuente con profesionales técnicos y el personal administrativo necesario para la ejecución de la obra. Verás los perfiles, harás los TDRs y contratarás al personal que lo requiera según la categoría en la que te encuentres, pues, ¿no? Tu obra, ¿qué tan compleja será, pues, ¿no? Tener la propiedad o alguna modalidad legal de uso de los equipos y maquinarias, háblese de las adquisiciones menores a 8 ITs. Habrá como cotizaciones, ¿no? Se ha visto hasta en el anexo, anexos de la directiva que existe cartas de compromiso. Pero no es que yo ya estoy contratándolo, solamente estoy probando de que existe oferta en el mercado que me pueda cumplir pues el abastecimiento de esa maquinaria, de esos equipos, ¿no? Así se debe interpretar. Por eso dice tener propiedad, ¿no? O sea, demostrar ello. La disponibilidad y libre acceso al terreno donde se ejecutará la obra, paso o permiso de servidumbres y las autorizaciones y licencias necesarias. Antes ni se mencionaba de esto, ¿no? Ahora ya está plasmado y esto va a estar incluido en el informe legal. Si yo voy a hacer una carretera, tengo que tener el certificado de impacto ambiental, ¿no? Que me lo exige pues el MTC. Tengo que tener el CIRA, ¿no? Certificado de inexistencia de restos arqueológicos. Y todo, hay un listado allí en uno de los anexos de la directiva, el 6, si no me equivoco, donde precisa, pues, y tú tienes que decir cuál corresponde a la naturaleza de tu obra. El uso de canteras y demás, ¿no? Como entidad debes prever que esto sea, pues, que no te genere paralizaciones más adelante. Harás con registros públicos, todo el mecanismo está pues a tu potestad, a tu decisión como entidad, ¿no? Eso no te lo va a decir la directiva. Ya como entidad tienes que solucionar. Si te dice, identifica la parte de riesgo, ¿se acuerdan? Identifica los riesgos. ¿Cómo lo vas a mitigar? Plantea estrategias, ¿no? Y aquí podemos solucionar desde un inicio. Que se cuente con el programa de ejecución de obra, calendario de obra valorizado y calendario de adquisición de materiales. Importantísimo, ¿eh? El informe técnico, ¿quién lo hace? La OAD, ¿no? Quien es la encargada de la ejecución de este tipo de obra. Debe sustentar satisfactoriamente los requisitos técnicos para que la obra se ejecute por administración directa. Aquí está el esquema, es el anexo 7, ¿no? Habla de la revisión de planes del desarrollo de la entidad, la viabilidad de la inversión, la revisión del expediente técnico, la verificación de la capacidad técnica de la entidad y hasta la visita para su comprobación física de esa obra, ¿no? Antes del inicio, ¿eh? Se dan cuenta cómo se está previendo. Ya tenemos situaciones que va a alertar, ¿no? ¿Dónde puede estar el problema? Esperemos pues que los expedientes de ahora en adelante sean mejores elaborados y se cumpla con toda esta parte de aprobación de este tipo de obras. El informe legal, ¿quién lo va a hacer? Asesoría jurídica o la que haga sus veces en sus entidades, ¿no? Debe validar que no haya impedimentos normativos para que la obra se ejecute por esta modalidad. Aquí debe entrar, por ejemplo, los permisos que les menciono del anexo 6. Para todo tipo de obras, ¿no? O sea, se va a cumplir con estos tres informes.
el informe presupuestario. ¿Quién lo va a hacer? La oficina de presupuesto. Aquí, punto importante. Antes, pues, ¿qué pasaba con la administración directa? Y se los cuento, ¿ah? Porque esto es de la vida real, pues, ¿no? Se manejaban, pues, los presupuestos, ¿no? Sacaban de esta obra y administración directa y metían a otra obra más pequeña y decidían así, poner la primera piedra en 10 proyectos pequeños y sacaban el presupuesto de uno grande. Y obviamente iban avanzando y los 10 al momento se quedaron pues sin presupuesto porque no le dieron el 100%, sino parte del presupuesto grande. Eso ya no va a ocurrir, pues, ¿no? Paralizados 10 obras y esos son nuestros porcentajes que nos arrojan mes a mes, ¿no? Ahora, la obra por administración directa va a ser igual que una obra por contrata. Tienes que tener el presupuesto al 100% para poder ejecutarla. Y eso es pues lo correcto, porque otro factor, aparte del expediente técnico deficiente, es la falta de presupuesto. Y eso no me dejarán mentir. Las entidades a veces no prevén ese presupuesto. Inician la obra, cuando cuesta 10 millones, lo hacen pues con 2 millones. Después conseguimos en el camino, ¿no? La clásica. Pero no, pues, por N factores no se llega y paralizan con los 2 millones acabados. Y eso es lo que sucede en más de una entidad. Entonces ahora pues vamos a prever. ¿Y qué pasa pues con aquellos proyectos que son complejos de materialidad de alto presupuesto? Es más, que su plazo supera el año, ¿ya? Tiene más de 12 meses de ejecución. ¿Cómo hago con la parte presupuestaria? Tendrás pues que asegurar el presupuesto para el primer año y luego asegurar el siguiente periodo su presupuesto que hace falta, ¿no? Y es así, porque eso va a frenar muchos temas de paralizaciones por falta de presupuesto. Las entidades dirán, ¿no? Muchos municipios pequeños, y siempre han venido a consultar a mi sede, por ejemplo. Decían, a mí me han dado así 200.000 nada más, y yo hacía mi trocha carrozable, ¿no? Y es una obra que avanzaba así año tras año, pues, y esa obra estaba pues, para 2 meses con su presupuesto completo, pero como le daban así por pedacitos, no se podía pues culminar en el tiempo previsto, en el expediente técnico. Eso ya no va a ocurrir, pues ahora ya te han delimitado, ya está la directiva escrita así. Si no, como dice la teoría básica para una obra por administración directa, que la entidad con sus propios recursos, con su propio personal, con sus propios equipos, maquinarias, va a ejecutar la obra. Entonces, si no cumples eso, si no cumples con este informe presupuestario, no podrás hacer una obra por administración directa, lamentablemente. Yo sé que va quizás a incomodar a muchas entidades que no tienen mucho presupuesto, pero no hay manera de poner un freno o una mejora, ¿no? En el aspecto de reducir ese porcentaje de obras paralizadas. Esos son los 3 informes importantes para la fase de aprobación de la ejecución de este tipo de obras. ¿Dónde está el detalle? En el anexo 9, ¿no? Ya, bueno, estoy leyendo algunos comentarios que me alcanza cuando ustedes escriben. ¿Qué pasa con las obras por etapas, me dicen? Interesante pregunta. Las etapas, un ejemplo claro para que se entienda. Tengo una carretera que está separada por 3 tramos, ¿ok? Y cada tramo tiene su expediente técnico, o cada etapa, ya, llámalo tú. Expediente técnico, expediente técnico, expediente técnico 3. ¿Cómo lo voy a categorizar? Y esa es una pregunta recurrente e interesante, ojo. ¿Cómo lo categorizo? No voy a meterlos a los 3 en un solo saco y voy a sumar sus presupuestos. No, como nos dice la definición, por el monto del expediente técnico de obra. En ese sentido, si cada tramo o cada etapa tiene su expediente técnico de obra, va a ser pues esa obra independiente. Quiere decir, si yo tengo en una carretera 3 tramos, el primer tramo es de 5 millones, el segundo tramo es de 10 millones y el tercer tramo es de 2 millones, ¿cómo lo debo categorizar? Por ejemplo, yo decido como entidad que el segundo de 10 millones lo mando por contrata. Excelente. ¿Y qué pasa con el tramo 1 y el tramo 3, que es 5 millones? Tú puedes hacerlo por administración directa y categorizarlo, es más, como categoría A. Esa es la decisión. Pero lo separamos independientemente siempre y cuando tenga su expediente técnico individual. Así de simple. Espero que haya atendido esa consulta. Ahora pasamos a la preparación. Por favor, traten de hacer las consultas de la diapositiva donde nos ubiquemos, que vamos a estar retrocediendo si no. Voy a estar leyendo en las que pueda. Preparación. ¿Qué vamos a hacer en la preparación? La designación y contratación del residente, inspector, supervisor
revisar la evaluación del expediente técnico y los requerimientos de bienes y servicios de acuerdo al calendario de adquisiciones. Y aquí tenemos la línea de tiempo. Esto nos explica muy claramente. Después de la aprobación del expediente técnico, y este es un escenario, ¿no? A mayo, es que esta directiva iba a entrar el 1 de abril. Con la modificatoria salió pues a junio, ¿no? Pero digamos que estamos en junio ya. Está en vigencia, esa es la idea. Tenemos la aprobación de la modalidad con los 3 informes, técnico, legal y presupuestario. De allí, miren, una vez que se tiene todo aprobado, se va a hacer pues el inicio de la actividad del residente. Se va a contratar y designar al residente. ¿Cuándo es contratar y cuándo es designar? Designar es cuando la entidad ya tiene profesionales dentro de su entidad, tiene ingenieros y los designa pues, ¿no? Como residentes. Y va a contratar cuando decide pues hacer un contrato externo, ¿no? Busca profesionales fuera de su entidad para ponerlos como residentes, ¿no? Para contratarlos como residentes. Acá hay el inicio de la actividad del inspector y supervisor. También se le contrata o se le designa, ¿no? Inspector, ¿cuándo es inspector? Cuando está dentro o es un funcionario de planta, que es de la entidad, ¿no? Ese es un inspector. Y un supervisor es un tercero, ¿no? El residente entrega al inspector el informe de revisión del leto. Miren, acá ya había una elaboración, ya había una revisión y una aprobación. Pero acá cuando le alcanzan al residente, cuando le hacen su contratación, su designación, le alcanzan el expediente y él va a revisar el expediente. Un segundo momento de revisión del expediente. Ojo, le pasa al supervisor, el supervisor también revisa el expediente y da su opinión, ¿no? Informe de opinión a la OAD. La OAD también pues da la validez de esa revisión del expediente. Y el residente entrega, ya con la revisión del expediente, el plan y emite el requerimiento hasta un 80%. ¿Qué es el plan de abastecimiento de obra que está citado en la directiva? Es como ese plan de contrataciones para una entidad, solamente que esto está asemejado para una obra, pues en sí. Todos los requerimientos de los insumos que requiera la ejecución de ese tipo de obras, ¿no? Y tiene que hacer los requerimientos, no diciendo la contratación, los requerimientos hasta el 80%. ¿Pero el 80% de qué? Obviamente, el 80% del presupuesto, ¿no? Todo lo que requiere, los insumos que requieran, utilizando el 80% del presupuesto. Tiene que tenerlos a un inicio. El inspector igual va a validar este plan de abastecimiento de obra, ¿no? Entonces, para hacer todo esto se tiene pues 90 días calendarios, imagínense. Se tiene que prever toda esa contratación y demás. Por eso les digo, los plazos no es de una semana, no es de 2 semanas. Es un tiempo prudente para que la entidad haga pues buenas gestiones, ¿no? Eso es lo que se cree. Con el principio de buena fe, yo creo que los profesionales son muy capacitados, ¿no? En las entidades, en el sector público. Entonces aquí va a tener 15 días para elaborar el informe de revisión del expediente técnico al supervisor. De ahí se va a elaborar el plan de abastecimiento de obra, que va a ser, pues, ¿no? Esa prioridad de los insumos que se requiere según ese calendario, esos cronogramas de obra, ¿no? ¿Quién es el más adecuado para hacer eso? Los responsables, residente supervisor. El inspector de obra valida pues el plan, como les decía, y luego se tiene hasta 60 días calendarios para el trámite oportuno pues de esos requerimientos que han alcanzado al 80% del presupuesto, ¿no? El área de abastecimientos y también pues prepara la documentación que requiera para el inicio de la obra. Entonces acá ya se tiene pues, ya se tiene los 60 días previstos para hacer el procedimiento y esperamos que estos procedimientos no queden desiertos. ¿Por qué generalmente queda desierto? Porque los requerimientos no estaban bien hechos. ¿Y por qué no estaban bien hechos? Porque muy poco tiempo tuvo el residente para precisar, ¿no? Y no ser claro en su requerimiento. Pero ahora con los 60 días se entiende de que va a tener pues los requerimientos ya realizados, es más. Entonces allí se va a dar la fecha máxima para el inicio de la obra por administración directa, ¿no? Y aquí la entidad va a contratar los bienes y servicios y personal, ¿no? Obviamente, desde que entra el residente y el supervisor, su contrato es vigente. ¿Se le va a tener que pagar? Obvio que sí, nadie trabaja gratis. El asistente, el personal clave todavía no entra. Estamos en la fase de preparación de obra. En la ejecución ya van ellos a ingresar y hacer la ejecución propia, ¿no? Estamos en la preparación de la obra. Residente, supervisor. Esto es para una obra con plazos menores a 120 días calendarios. Para una obra con mayores a 120 días calendarios, ¿qué es la diferencia? Que los plazos se duplican, en otras palabras. La revisión del supervisor ya no va a ser en 15, sino en 30 días.
La elaboración del plan de abastecimientos no va a ser en 7, sino en 10 días, ¿no? Igual, se va a contratar hasta el 80% de los requerimientos. Pregunta que hacían. ¿Ese 80% va a ser de los requerimientos o del presupuesto? Del presupuesto. ¿Ya? Tú vas a tener qué material necesitas primero. Por eso eres ingeniero, por eso conoces de obras y tienes experiencias más mínimo de 2 años para una categoría A, ¿no? Como residente. Nota importante en el plan de abastecimientos. Sí, 80 días, leo en algunas consultas, 80%. En esos 60 días se debe hacer la contratación, por lo menos, oportuna, para asegurar, dice la directiva, los 30 primeros días de ejecución en estos 60 días. Obviamente, ¿no? Va a haber muchos otros procedimientos también en camino. Y puede hacerlo. ¿Por qué puede hacerlo? Porque tiene el presupuesto, pues, completo y puede mandar. Pues tiene que especificar, y esto sí es tarea, pues, no compleja, sino de mucha responsabilidad de aquellos ejecutores, residente, ¿no? En qué momento pido el cemento, cómo va a ser el suministro, ese detalle. Importante en el plan de abastecimientos y otras actuaciones. Las contrataciones de bienes y servicios siempre va a estar referido a la ruta crítica. Por lo tanto, cualquier demora en su atención va a postergar, ¿no?, la ejecución física de esta obra, ¿no? Para ello es importante contar con al menos los insumos necesarios para los 30 primeros días. Si tú en esos 60 ya tienes los 30, puedes iniciar. Eso es lo que nos dice la directiva. Se recomienda consignar lo siguiente, ¿no? El personal administrador de la obra, el personal obrero, el almacenero, el topógrafo y el personal clave. Y esto nos dicen pues muchos expertos, ¿no? Muchos ingenieros de años de experiencia, que para que una obra sea pues no se retrase, primero tienes que asegurar, y eso también a mí me han formado cuando estaba en la privada, antes de estar en Contraloría, decían, ¿no?, que tienes que tener el personal listo, ya contratado, quién es tu personal obrero, tu personal clave, tu personal técnico profesional. Y otro punto importante, los materiales en cancha. Y es eso que se ha jalado pues para la directiva y lo hemos establecido así, ¿no? También el material, el suministro de madera, el material del cerco perimétrico y todo lo que involucre, pues, y respetando obviamente los cronogramas, ¿no? La adquisición de materiales y demás. Los requerimientos. El ingeniero residente continuará con la fase de preparación, contando con un tiempo de 7 días. Todo lo que estaba en la línea de tiempo está escrito en esta diapositiva, que va a estar a su alcance, ¿no? Pueden descargarlo de la misma web de la Escuela Nacional de Control. ¿Ya? Plazo mínimo, máximo de 60 días calendarios para realizar las adquisiciones y contrataciones correspondientes. Es, obviamente se va a tener cronogramas para la contratación de personal. Eso lo va a manejar el residente. Es muy importante aquí que en los 60 días pues se prevea todo esto, ¿no? ¿Por qué 60 días? Una licitación pública, que es el proceso más grande, te toma pues 60 días. Entonces, por eso se ha tomado al máximo, ¿no? Podría ser más. Esperemos pues que los requerimientos con todos estos tiempos prudentes, hemos hablado de hasta de 90 días, se hagan pues de manera correcta, ¿no? Y no tengamos esos procedimientos desiertos. ¿Qué procedimiento demora más de 60 días? La licitación pública, si ustedes sacan su ley de contrataciones, habla de 22 días hábiles de cierta etapa de convocatoria hasta la evaluación de propuestas. Se esperarán 8 días hábiles más para, para el consentimiento de la buena pro, más o menos pues calza los 60 días, ¿no? Ahora, lo malo sería que se quede pues desierto o ese procedimiento pues tenga algunas, puede pasar, ¿no? Nulidades de oficio y otras cosas, escenarios críticos, ¿no? Pero eso no te va a retrasar, pues con que tú asegures 30 días puedes dar inicio. Entonces va a estar mucho en las manos de la entidad. Como te repetía, Contraloría no puede decirte, pues haz uno, dos, tres, así, ¿no? O sea, la entidad sí tiene un actor importante en esta parte de la ejecución de obras por administración directa. Por ello, también la entidad puede generar sus propios dispositivos internos legales, ¿no? Sus directivas, como se conoce. Acá hablamos del Infoobras, del sistema Infoobras. Ahora ya se ha creado, pues, roles, ¿no? ¿Quién lo va a hacer los roles? Va a haber roles de residente, supervisor. ¿Qué pasaba antes? Había un responsable, ¿no? En las oficinas de infraestructura que llenaba toda la información y muchas veces no le alcanzaba, pues, el residente. Y veíamos, yo hacía el seguimiento de estos registros Infoobras,
y estaba en rojo, pues, la mayoría de las obras. Excusa común, no me alcanza, pues, el residente. Ahora no, los roles ya está, pues, para el residente y supervisor. Ellos van a tener que registrar en el Infobras, bajo responsabilidad, ¿no? Tendrán un contrato, penalidades y demás que se puede establecer. Eso lo tiene que definir la entidad. Y con esto pretendemos que esté bien actualizado, pues, toda la información pública. Ahora entramos a la parte 3, ejecución física de la obra, desde la entrega del terreno hasta las preliquidaciones. Y yo les decía, los factores críticos de una obra: la calidad, el costo y el tiempo. Calidad siempre previendo, ¿no? El tiempo, que la obra cabe pues en el plazo previsto en el expediente técnico. Y el costo, que existan las mínimas modificaciones, porque se entiende que el expediente tiene que ser lo más real posible, ¿no? Ajustado a la realidad, sus cotizaciones y demás. Si cumplimos estos tres aspectos, llegamos al objetivo final de la obra, ¿no? La cual va a atender la necesidad pues que tiene esa población, esos beneficiarios, teniendo en cuenta los expedientes técnicos, el plazo programado y los precios competitivos. Inicio de la obra. Aquí, para entidades no adscritas al Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, el plazo de ejecución física de la obra se computa desde la fecha en que se cumpla estos requisitos: el saneamiento físico legal, libre disponibilidad física del terreno, contar con la asignación presupuestal, ¿no? Haberse designado al residente, inspector y supervisor de obra. Se dan cuenta que tiene mucha similitud también con lo que dice el capítulo de obras en la ley de contrataciones. Y está bien, eso es lo que debemos prever, ¿no? Ahora, cuando Contraloría haga su control concurrente a esta etapa de inicio de obra, verificará que esto se cumpla, pues, ¿no? Que haya entregado el expediente técnico de obra. ¿Cómo va a entregar? Nos preguntaban, ¿no? Físico, en digital. Eso lo determina la entidad, ¿ok? Pero ojo, se recomienda pues que sea el vigente, ¿no? El real. Porque muchas veces yo he visitado obras donde me muestran el expediente físico y tienen otras versiones digitales que son versiones 2, versiones 3, ¿no? Y no tenemos el definitivo. Y ahí el riesgo o la situación adversa que se sacaba en el informe era pues de que no se tenía el original, por así decirlo, ¿no? Eso lo tiene que prever la entidad. El presupuesto analítico aprobado, el personal, contar con el personal técnico, tener esa capacidad administrativa de manejo de planillas de obreros, materiales, equipos y maquinarias, el cuaderno de obra digital y físico, foliado y legalizado. Ahora ha salido pues el cuaderno de obra digital, lo vamos a hablar esta tarde, ¿no? Regla general, ¿no? Que se hayan emitido al menos el 80% de los requerimientos de los bienes, servicios y personal contemplados en el plan de abastecimiento de la obra. Requisito para iniciar tu obra. Que las adquisiciones o contrataciones de bienes, servicios y personal sean suficientes para permitir la ejecución de partidas de al menos los 30 primeros días de trabajo. Tienes que cumplir cualquiera de estas dos para que se dé. ¿El 80% considera solo costo directo? Considera todo. 80% de tu personal clave, y el personal clave va a estar en tu costo indirecto. Hablamos del insumo de todo el presupuesto de obra. Costo directo, costo indirecto. ¿Cómo vas a hacerlo? Obviamente teniendo pues a la mano tus calendarios, las partidas, ¿no? La secuencia, la programación de obra. Por eso el ingeniero tiene que estar bastante capacitado, así de simple. Cuaderno de obra digital. Para iniciar el registro en Infoobras, todo va a enlazarse al Infoobras ahora, ¿no? Se están dando capacitaciones, señores, y se va a seguir dando en lo que es Infoobras, cuaderno de obra digital, ¿no? El gestor de Infoobras crea accesos para operador a la OAD en el sistema. El inspector gestiona la creación, pues, también de estos accesos. Es muy parecido a lo que tiene el OCE, ¿ya? Tenemos allí el operador, las excepcionalidades, ¿no? Quién habilita. Esto está ligado ahorita a lo que es el cuaderno de obra digital con lo que tiene que ver con el Infobras. Allí se va a registrar, ¿no? El residente realiza el seguimiento de información registrada y registra en el cuaderno de obra digital. Esto va a evitar bastantes riesgos o situaciones que pasaban, ¿no? El residente le guardaba pues asientos vacíos al supervisor, ¿no? O nunca encontraban el cuaderno de obra pues en obra.
decían, pues justo se lo han llevado a sacar copia pues para el informe, excusas clásicas, ¿no? Ahora no, al ser cuaderno de obra digital, los reportes son a tiempo real, pues, ¿no? Las firmas salen con hora y fecha, ¿no? Imagínense. Entonces acá hay un diagrama de flujo que pueden revisarlo, ¿no? La habilitación del cuaderno de obra digital al 1 de junio del 2024 ya se va a registrar, ¿no? La obra tiene, vamos a ver esto, tiene un avance menos al 10%, no se habilita módulo de cuaderno de obra digital. Si tiene más del 10%, se habilita módulo de cuaderno de obra digital, ¿no? Entonces, lo que hemos dicho al inicio, si tu obra pasas el 10%, ya pues haces con la anterior resolución de Contraloría. Si está menos, sí te adecuas a lo que dice la directiva. Y la directiva habla de un uso de cuaderno de obra digital. Y aquí tenemos los operadores, ¿no? Como les dije, con esto vamos a pretender pues de que se tenga la información actualizada. Vamos a habilitar los roles. Residente, supervisor, importantísimos actores, ¿no? En la obra por administración directa. Otro hecho recurrente era pues que se cambiaba, ¿no? Yo he conocido obras donde ha pasado pues 9 residentes. Y eso tiene que mejorarse pues hoy en día, ¿no? Tienen que hacerse buenos requerimientos y buenos profesionales. Por eso tienen la capacidad de crear sus TDRs, sus contrataciones. Está en manos de la entidad para superar esas circunstancias, ¿no? Entonces aquí está todo el procedimiento del flujo del registro en el cuaderno de obra digital, ¿no? Que está dentro del Infoobras. Entonces pueden ustedes revisarlo. Están los plazos, los asientos, cómo se va a registrar, y hasta va a haber pues seguramente grabaciones de las capacitaciones que se están dando, ¿no? Va a ser repetitivo, todo un ciclo, pues es un tema de implementación, ¿no? Estamos en ese proceso. Ya en junio nos veremos pues con las nuevas consultas seguramente, ¿no? Ya vamos a atender ello. Ahora, hablando de la provisión de bienes y servicios, todo de acuerdo al calendario, pues, ¿no? El almacén de obra, bueno, siempre se ha tenido. Acá lo va a manejar infraestructura y hay mecanismos de control, ¿no? Los BIN cards, los CARDEX, los órdenes de servicio, todo eso, ¿no? Eso va a estar adjunto, es más, en el informe financiero. Tenemos la oficina de control patrimonial que lleva a cabo el control logístico documentado, ¿no? Acá han preguntado, pero ojo, esto no es un control patrimonial. Los insumos de lo que sobra en la obra, eso lo manejará pues la entidad, ¿no? Si hay algunos insumos, por ejemplo, de escritorio, ¿no? Que se tenía en la residencia de obra, lo puede inventariar como lo que viene a ser el control patrimonial. Pero si, digamos, sobran pues pinturas, ¿no? Eso ya pues será hacer inventarios y trasladar seguramente a quien vaya a recepcionar, entre comillas, la obra, para que pueda utilizarlo pues en la fase de funcionamiento, ¿no? Llámese operación y mantenimiento. Eso tiene que quedar claro. Informes de valorización de obra, aquí están, ¿no? Los metrados. Cuándo se hace, cómo se presenta, tienen los plazos, ¿no? Dentro de los 10 días calendarios posteriores al cierre del mes, lo hace el residente, pues, ¿no? En su informe mensual. ¿Y quién lo verifica? ¿Quién lo valida? El supervisor, obviamente, ¿no? Se hace una valorización, el último día calendario de cada mes, ¿no? Se hace una verificación que lo hace el inspector o supervisor, ¿no? Todo lo hace, pues, en la anotación del cuaderno de obra, pues, ¿no? Entonces aquí tenemos pues los plazos, ¿no? El supervisor en 5 días de recibido el informe mensual por el residente de obra revisa y emite el informe al área de supervisión de la entidad, ¿no? Como les decía, acá habla de área de supervisión. Esta la misma la puede absorber la OAD, si es que así lo decide la entidad. Ahora, si lo tiene separado por independencia de funciones, excelente, no hay ningún problema. Está cumpliendo con todo lo que dice la directiva. Y acá está todo lo que debe presentar un informe mensual, ¿no? La valorización que debe contener, ¿no? La certificación y conformidad de los controles de calidad, entre otros. Igualmente, la valorización de obra se presenta pues a las oficinas que correspondan, ¿no? La parte físico y financiera, ¿no? En la física adicionales, deductivos, mayores metrados, partidas nuevas, siempre en cuadros distintos, ¿no? No hay que juntarlos, ¿ya? Entonces, igual, el control de calidad que se ha previsto durante la ejecución, se deben realizar estas pruebas de calidad. El expediente técnico debe consignar las pruebas de control de calidad por cada partida, si así lo requiere, ¿no? El residente inspector debe realizar estas pruebas, ¿no? Tanto lo dice el expediente técnico y lo dice también la directiva, de manera obligatoria en la etapa de ejecución de obra. Los informes mensuales del residente obligatoriamente se ajustan a todas las pruebas de control de calidad.
Interesante pregunta, hablan del INACAL, ¿no? Porque la directiva menciona que estos deben estar con pruebas o laboratorios acreditados por el INACAL. No es capricho de la Contraloría. Estos son normas que son de alcance a nivel nacional. ¿Cómo yo puedo acreditar que los resultados de un laboratorio pues son fehacientes, son válidos? ¿Quién regula ello? INACAL. Pero ¿qué pasa? Pues en mi zona yo no tengo pues laboratorios con certificado INACAL. Entonces aquí, ¿quién te va a validar? Los especialistas, pues, ¿no? Los especialistas que realizan este tipo de pruebas de control. Entonces, hay esa excepcionalidad que se podría aplicar, y también lo dice la directiva, pero lo aconsejable, lo óptimo sería que sea un laboratorio acreditado por el INACAL o los especialistas que conozcan, pues, o validen estos resultados, ¿no? Mínimamente, pues, ¿tú cómo sustentarías un especialista la validación de los resultados? No sé, con los certificados de calibración de los equipos, seguramente. Estos tienen que estar vigentes, ¿no? Y cosas por el estilo. Todos los procedimientos es las buenas prácticas. Ese es otro término, ¿no? De la gestión de proyectos, que lo debemos utilizar para este tipo de obras, las buenas prácticas. Las modificaciones mayores al 50% del monto tiene su plazo y tiene todo su procedimiento, ¿no? Acá, ¿qué nos dice cuando es mayor al 50%? Existe una modificación que ya superó el 50%. Se tiene que comunicar esta situación a Contraloría. Contraloría puede hacer sus controles gubernamentales que requieran y que así lo decida, ¿no? También se debe aquí disponer la evaluación del desempeño de quienes elaboraron el expediente técnico, lo que les decía, ¿no? Cuando hay una modificación mayor al 50%, obviamente va a caer pues el deslinde de responsabilidades, ¿no? De todos los involucrados de esta obra. Origen en deficiencias y errores del expediente técnico también, ¿no? De eso se dan las modificaciones. Entiéndase modificaciones, similitud a lo que es un adicional de obra o una prestación adicional de obra. En la administración directa vamos a hablar de modificaciones durante la ejecución de la obra. Y tenemos dos tipos. Modificaciones significativas. ¿Cuándo es una modificación significativa? Cuando se supera el 15% del costo total del expediente técnico. ¿Y cómo vamos a hacer esto, doctor? Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Esto va a ser acumulativo. Yo tengo una modificación que tiene el 13% en el mes 1. ¿Cómo se aprueba esto? El supervisor puede dar viabilidad y se ejecuta. Genial. Todavía no es significativo porque no ha superado el 15%. En el segundo mes existe otra modificación del 5%. 13 más 5, 18%. Ya se ha hecho acumulativamente, ha superado el 15% del costo total del expediente. Ya se vuelve significativo. Para significativo tiene que aprobar, pues, y seguir todo su tratamiento, ¿no? La entidad tiene que revisar, tiene que dar su aprobación mediante acto resolutivo. Hay un anexo 10 que se debe llenar cuando ya es una perdón, ya es una modificación significativa. Acá el 15% no aplica, ¿no? El 15% aplica para las obras por contrato. Acá nos habla de una modificación del 15% en la revisión del expediente técnico, que se hace a un inicio el residente de obra. Si el residente de obra dice, hay una modificación que se está viendo desde la revisión del expediente mayores al 15%, comunica y ese expediente debe reevaluarse. Así de simple. Pero ese es un momento anterior. Aquí, como ya estás en ejecución, puede existir, pues porque no has podido verlo antes de que inicies la obra. Acá, si supera el 15%, ya tiene que aprobarlo la entidad. Si es menos del 15%, no es significativo, ¿quién lo aprueba? El supervisor. Así de simple. Igualmente, ¿no? Acá tenemos todo lo que concierne a cómo se va a tratar las modificaciones en la ejecución física de la obra. Toda ampliación de plazo, modificaciones. Vamos a tener dos tipos, ¿no? Modificaciones en lo que es presupuesto, lo que son el tema de las modificaciones significativas al monto del presupuesto, y las modificaciones por ampliaciones de plazo. Debe ser aprobada por el funcionario competente mediante acto resolutivo, obviamente. Aquí ya no va a haber pues esas resoluciones de regularización. Yo he leído muchas resoluciones que decían se regulariza la ampliación de plazo por 1.365 días. Imagínense, ¿no? Una hora por administración directa. Entonces, ahora no, ya existen causales para las modificaciones de plazo, ¿no? Una es el desabastecimiento de materiales e insumos, ¿no? Las demoras en la aprobación de modificaciones y las situaciones de fuerza mayor o caso fortuito. Prevean. ¿Puede haber aprobación de ampliaciones de plazo parciales? Claro que sí. ¿Por qué se da esa figura? Porque tu causal ya va a superar el plazo vigente.
Una de las condiciones para que se apruebe una modificación de ampliación de plazo en una obra por administración directa es que tienes que contar con el plazo vigente para su presentación, evaluación y aprobación correspondiente. Tienes que prever ello. Por eso existe la figura de ampliaciones de plazo parciales. Entonces aquí tenemos, ¿no? Todo tiene que estar registrado en los aplicativos. Va a haber también paralizaciones de obra, obviamente por las causales antes mencionadas. Para el reinicio se tiene que comunicar pues a la OAD, ¿no? Tiene que preverse que todo esté nuevamente pues en cancha, como se dice, y damos el reinicio de la obra. Son paralizaciones, ¿no? Entonces acá ya da la directiva plazos para presentar los cronogramas de obra actualizado, y se va también determinarse atrasos injustificados, o sea, todo para que siga pues en marcha el reinicio de esa obra, ¿no? Que ha estado paralizada. En la ejecución también se habla de los informes que presenta el inspector y supervisor de la obra, ¿no? Estos tienen de carácter declaración jurada, con carácter de declaración jurada. En la directiva van a ver desde el anexo 11 hasta el anexo 20. ¿Ya? Informe de conformidad, informe de revisión del expediente técnico, informe mensual de la supervisión y valorización, informe de la ampliación de plazo, informe de la reprogramación de obra por ampliación de plazo, el informe de mayores gastos generales, cronograma actualizado y hasta la liquidación de obra, ¿no? Acá quiero ser claro, y está en la última lámina también, hay muchos anexos que hay que adecuarlos, ¿no? A lo que es obras por administración directa. Y eso también va a salir en la directriz, donde allí se dirá, pues, este anexo 20 puedes sustituirlo por este otro anexo que está mejor elaborado para una obra por administración directa. Va a salir también, señores, ¿ya? Entonces, liquidaciones parciales de obras. Aquí nos dice que estas liquidaciones parciales se va a hacer cuando la obra tiene hasta 4 meses. Si la obra es menor a 4 meses, no tienes que hacer liquidaciones parciales, solamente una liquidación final. Si la obra es hasta un año en su plazo, las liquidaciones parciales va a ser cada 4 meses, cuatrimestralmente, ¿no? Si es igual o mayor a un año, semestralmente, cada 6 meses. ¿Qué es la liquidación parcial? Es ese corte, pues, ¿no? Ese informe de corte que tiene que hacerse. Obviamente con los gastos reales, ¿no? Tanto en la parte financiera como en la parte técnica. Y eso va a sumar para la liquidación final. Como última parte, la culminación y liquidación de la obra. El residente anotará la culminación de ejecución de la obra en el cuaderno de obra, físico o digital. ¿Por qué físico? Porque habrá algunas excepcionalidades. Está en la directiva y también va a estar pues en su lineamiento correspondiente, ¿no? Va a solicitar en el plazo de 5 días posteriores a la anotación al inspector o supervisor, ¿no? Este inspector va a corroborar el cumplimiento de lo establecido en el expediente técnico y las modificaciones aprobadas. De estar conforme, va a comunicar formalmente a la unidad orgánica responsable para que en un plazo de 5 días se designe a quién. A la comisión de culminación y liquidación de ejecución de la obra. Aquí ya no hablamos de la recepción de obra. ¿Por qué motivo ha desaparecido el término recepción de obra en obras por administración directa? Porque la recepción es cuando el contratista te alcanza la obra ya culminada. ¿Y quién recepciona? La entidad, ¿no? Por eso se dice la recepción de la obra. Recepción del contratista de la obra que ha ejecutado. En este caso, ¿quién hace la obra? La propia entidad. Por eso la entidad no se va a recepcionar a sí misma la obra ejecutada. Por eso ya no se llama recepción de obra, sino llamamos culminación de obra. ¿Ya? Aquí participa el residente y el inspector o supervisor, ¿no? 15 días desde la designación verifican el funcionamiento u operación de la infraestructura. De no existir observaciones, verificación de la obra, suscriben el acta de culminación, ¿no? Y acabó esa etapa. Existen observaciones, consignan en el acta de observaciones, proceden con la subsanación y culminan la obra, ¿no? Ese es el procedimiento óptimo. ¿Y qué es el comité de culminación y liquidación de obras? Bueno, aquí lo va a conformar dentro de la entidad, va a estar un ingeniero o un arquitecto como presidente, ¿no? La entidad también va a poner a un ingeniero especialista y a un contador. Y de la obra va a participar obviamente el residente y el supervisor. Tienen que acompañar, pues, ¿no? En toda culminación de obra. Las observaciones se consignan en un acta y se subsanan en un plazo máximo de 1/10 del plazo de la obra. Similar a lo que dice la ley de contrataciones, ¿no? En la recepción o en la culminación se presenta el informe final de la obra.
Doctor, no está pues en el anexo, el anexo del informe final de la obra. Sí, pues no está, ¿no? Pero la entidad puede crear su propia directiva y plasmar su propio esquema de informe final de la obra. Esto también lo hemos puesto como ejemplo en la directriz que va a salir. La liquidación de la obra. ¿Qué es la liquidación? Y acá un punto importante. ¿Qué pasa en esta situación? Y ha sido pregunta también muy importante que han hecho alguna vez. La directiva dice si existe observaciones y estas no han sido subsanadas, ¿ya? El reciente se ha ido, no lo han subsanado. ¿Qué pasa con esa obra? Dice, ya, lo deja constancia en que no ha sido subsanado, de todas maneras pasa a la siguiente etapa de liquidación de obra. Y el cuestionamiento era, ¿no? Pero ¿cómo voy a liquidar una obra si es que no está culminada? ¿Qué voy a hacer? Así está escrito en la directiva. Bueno, como bien también advierte la directiva, incide bastante en el tema de responsabilidades. La entidad tendrá pues que notificar a ese residente o a ese responsable que ejecutaron mal la obra porque había observaciones, a ese resarcimiento pues de daños y ese dinero que hace falta para que se culmine pues esas partidas, ¿no? Gestión de la entidad, está en las manos de la entidad. ¿Pero por qué? Porque si yo espero a que levanten algún día, esa obra no se va a liquidar. Y tenemos un alto porcentaje también de obras no liquidadas, que va de la mano con las obras paralizadas, ¿no? Entonces, esa ha sido la razón por la cual se ha puesto esa parte en la directiva, ¿no? De que se va a poder liquidar obras no culminadas. Pero ¿con qué plata vamos a culminar si en la liquidación yo cierro el tema de los gastos de ese proyecto? Obviamente tendrá que ser pues con ese deslinde de responsabilidades de los funcionarios que han permitido, ¿no? Con ese dinero tendrá que culminar. Así está escrito. Plazo para la liquidación. ¿Qué va a contemplar la liquidación? Una declaratoria de viabilidad, la memoria descriptiva, la descripción, los antecedentes, los objetivos logrados, las especificaciones técnicas, el grado de cumplimiento de metas, la valorización, va a tener el resumen ejecutivo y todos unos documentos, ¿no? Aquí también, pues, el anexo 20, por ejemplo, está adecuado, hay que adecuarlo, ¿no? Para el contenido de una obra, los documentos de una obra por administración directa. En la directriz va a salir un modelo que es opcional, es referencial, no es obligatorio el uso, ¿no? Ustedes como entidad pueden tener su propia directiva de liquidación de obras, que no vaya en contra de lo que dice la directiva en esta parte, y pueden allí establecer sus informes, sus esquemas y demás, ¿no? El plazo, 30 días calendarios de culminada la obra. Suscribe el comité de culminación y liquidación y registra pues en los aplicativos del MEF y del Infobras. La transferencia de las obras ejecutadas. ¿Quién lo suscribe? El titular, el jefe de unidad orgánica, el jefe de unidad orgánica que estará a cargo de la operación y mantenimiento, el contador público, registra contablemente en patrimonio. No, perdón. Esto pasa a otro órgano, ¿no? Cuando la obra se va a transferir, digamos, un gobierno regional hace un estadio en una provincia, lo transferirá seguramente al municipio, ¿no? Para su operación y mantenimiento. Entonces, allí se genera, ¿no? La transferencia de la obra. Cuando, digamos, una universidad hace la facultad, ¿va a transferir a alguien? No, transferirá pues a la misma facultad dentro de sus órganos o su estructura orgánica, pues, ¿no? Entonces, eso tiene que pasar en la transferencia, ¿no? En resumen de todo lo que hemos podido hablar, esto pues obviamente he tratado de explicarles con ejemplos, con casos, he leído algunas preguntas que han estado escribiendo, ¿no? Y hemos tratado de dejarlo más claro en esta exposición, en esta breve exposición. Como resumen de lo que hemos hablado el día de hoy, en esta tarde, de las acciones previas, ¿no? ¿Qué es la acción previa? Hacer el expediente técnico, ¿no? Aprobar este expediente técnico. Una vez aprobado el expediente técnico y habiendo hecho el modelado BIM, siempre y cuando sea de categoría C, cuando la obra cuesta más de 10 millones, incidiendo en el uso 16, ¿no? Aquí recién entramos a las fases. Y acá tenemos la fase 1, la aprobación de la obra. ¿Cómo se aprueba la obra? Con el informe técnico, anexo 7, informe legal, anexo 8, informe presupuestal, anexo 9. Igualmente, la resolución de aprobación por el titular, ¿no? De la aprobación de la ejecución de la obra. Acá tienen hasta 90 días para pasar a la fase 2 de preparación. ¿Qué es la preparación? En la fase de preparación ya vamos a designar al residente, vamos a contratar también al residente o al supervisor, vamos a designar al inspector, según corresponda.
Ah, y acá un punto importante en el residente supervisor, antes que me olvide. También ha previsto la directiva que cuando la obra pues sea mayor al monto establecido en la ley de presupuesto, que este año es 4.300.000 soles, se va a requerir obligatoriamente la contratación de un supervisor de obra, tal cual lo dice la ley de contrataciones. Bueno, hay mucha similitud, ¿no? Y está bien, porque eso faltaba regular, esos detalles. Y obviamente, si tu obra es de 5 millones, ya no puedes poner un inspector, ya no puede ser tu ingeniero que está en tu oficina. Tiene que ser un externo, ¿no? Supervisor. Así de simple. Entonces, aquí, designar revisión y evaluación del ETO, expediente técnico de obra, el requerimiento de los bienes y servicios, que va a estar en dónde? En el plan de abastecimiento de obra, ¿no? Y la contratación de bienes y servicios, que también va a estar en el plan de abastecimiento de obra. Allí vamos a tener el residente que alcanzar el 80% de los requerimientos, ¿no? Y recién pasamos a la fase 3, que va a ser la ejecución de la obra. En la ejecución de la obra vamos a ver el inicio de la obra, tiene que cumplir ciertos requisitos que hemos mencionado, la apertura del cuaderno de obra digital o físico, el abastecimiento de bienes y servicios, por lo menos hay que asegurar de los 30 primeros días para dar ese inicio a obra, ¿no? Los informes de ejecución, hemos hablado muchos anexos que va a presentar el informe de supervisor de obra, ¿no? De supervisión de obra y las liquidaciones parciales. En las liquidaciones parciales, pues, va a depender del plazo de obra, ¿no? Como hemos dicho, si la obra es pequeña, es de 3 meses, ya no haces preliquidaciones, solamente la liquidación final. Menos de 4 meses, no hay preliquidaciones. Menores a un año, la liquidación va a ser cada 4 meses, la preliquidación, ¿no? O la liquidación parcial. Si es más de un año la obra, cada 6 meses. Es como un corte, ¿no? Y finalmente hemos hablado de la culminación, fase 4, culminación y liquidación, que es la conformación del comité de culminación y liquidación de la obra. Habla del informe final de obra, informe final de liquidación, acta o pliego de observaciones, documento de subsanación de observaciones, ¿no? Todo lo que hemos hablado hace un momento. Y la acción ex post, que viene a ser la transferencia interna o externa. Ya les he puesto los dos ejemplos. Y finalmente el acta de transferencia suscrita, pues, ¿no? Y como se dan cuenta en esta lámina se ve pues todas las fases, los momentos, ¿no? Y tiene mucha similitud y calza con lo que viene a ser, y muchos de ustedes conocerán, la gestión de proyectos, ¿no? La gerencia, ese uso de la guía PMBOK, pues en lo que viene a ser la gerencia de proyectos, ¿no? Entonces, todo eso se espera pues una mejora. Muchas tesis seguramente han esperado de que salga pues este producto, así, tomando en cuenta pues sus recomendaciones y demás, ¿no? Y aquí está. Esperemos nada más que el efecto sea pues satisfactorio, ¿no? Que no se va a ver en un año. Seguramente las nuevas obras pues recién van a utilizar la directiva, ¿sí? Ya va a entrar en estos pocos días, 2 días quedan, ¿no? Para que entre en vigencia. Aplicación, vigencia, el 1 de junio, el día sábado, para expedientes técnicos aprobados posteriormente y obras con ejecución financiera menos al 10%. Si yo tengo mi expediente técnico, ya no voy a hacer esta fase. ¿Dónde voy a pasar? A la fase 1, aprobación de la ejecución. Tendrás que hacer tu informe técnico, legal y demás. ¿Qué pasa si mi obra tiene 9% de avance financiero? 9%, yo ya inicié, ya estoy aquí en la etapa de ejecución. ¿Tengo que contratar nuevamente al residente con los requisitos que establece la directiva? No. Ya tienes a tu residente contratado, no vas a retrotraer las fases. Lo que continúa nada más. Si va a haber ampliaciones, cumple con las causales, que calcen una de las tres causales, ¿no? Los documentos que presenta, los informes que presenta el supervisor en lo que corresponde, en lo que se ha quedado. Eso es lo que nos quiere decir. Saldos de obra, ya hemos hablado un inicio. Infoobras, ¿cómo se llama? El SSI también, pues, que está registrado a la par, ¿no? Esa interoperabilidad de aplicativos. El control, ahora va a haber, pues, obviamente, un mayor criterio, ¿no? Para poder decir si se ha cumplido tal fase, tal etapa, ¿no? Ya tenemos bastante detalle en esta directiva. El comité de vigilancia que hemos mencionado también. La contratación de bienes y servicios, ¿no? ¿Cómo vas a contratar? Siempre y cuando superen las 8 UITs, utilizando la ley de contrataciones y su reglamento, ¿no? Las capacitaciones y consultas. Desde el 1 de febrero estamos capacitando, ¿no? Tanto con estos webinars como había alguna vez cursos regulares y ahora pues va a salir hasta mucha más normativa que va a esclarecer, ¿no? Ya les mencionaba de una directriz que está a puertas también de que se apruebe.
Y aquí tenemos un correo de consultas. Anoten esto, ¿no? consultasoad@contraloría.gov.p. Allí pueden llevar, igual yo me llevo las consultas. He tratado de contestar a muchas de las que han estado escribiendo, pero como hay un apartado para que registren sus consultas, las vamos a recolectar, ¿no? Y vamos a seguir comentando esas consultas en el próximo webinar, ¿no? Y así vamos a estar, pues, poniéndonos los escenarios que podrían ocurrir en la ejecución de este tipo de obras. Y finalmente, los anexos de la directiva. Tenemos 4, ¿no? Que vienen a ser los flujos, recomendaciones y definiciones. Conceptos para un presupuesto público, contenido del expediente técnico de obra. Expediente de obra, este es importante. El anexo 3 en la directiva, si ustedes se fijan, esto es similar a lo que viene a ser un expediente de contratación. ¿Qué es un expediente de contratación? Acumula todo lo que viene a ser un procedimiento de contratación de obra, digamos, ¿no? Desde el requerimiento hasta su liquidación, ¿no? Lo mismo es aquí, pero hemos denominado como expediente de obra. Que no se confunda con expediente técnico de obra. Este es un expediente de obra que va a contar desde la viabilidad de ese proyecto, de esa obra, hasta su liquidación de esa obra. Todo acumulativo, tanto físico como escaneado. ¿De acuerdo? Y eso va a pasarse al OSI. El OSI va a tener la información así al día. Lo va a resguardar también la OAD, ¿no? Entonces, eso nos falta, pues, porque realmente uno de los factores es que la documentación falta en obra, ¿no? El anexo 6, las licencias y autorizaciones, para complementar, pues, el informe legal, ¿se acuerdan? De acuerdo a la naturaleza de la obra, ¿no? El anexo 21, las definiciones. Importante leerlas, ¿ah? Porque de eso hemos dado pues salvedad a aquellos que decían, no, yo no puedo poder ser nunca residente. No, mentira. Si eres un egresado tendrás que adquirir la experiencia en la parte privada y luego venir a ejecutar una obra de categoría A como residente, pues, ¿no? Esa es la salvedad. No se preocupen de la presentación, va a estar colgada, puede demorar no más de una semana y va a tenerse hasta la grabación, va a estar grabado en el canal del YouTube de la escuela, ¿no? Entonces tenemos los otros 17 para uso obligatorio, que vienen a ser lo que hemos mencionado, pues, ¿no? Muchos de estos, ojo, hay que adecuarlos a obras por administración directa, pero con la directriz ya se tiene pues hasta un bosquejo o unos anexos referenciales para tomarlos en cuenta o sustituirlos, por así decirlo, ¿no? Ojo que acá no da puerta cerrada a la entidad de que genere sus propios dispositivos internos legales, llámese directivas internas, ¿no? La entidad tiene esa facultad, esa potestad de poder realizar para, pues, mejorar este mundo de ejecución de obras, ¿no? Bueno, estimados colegas, amigos, yo creo que con esto hemos dado por concluido pues esta charla, ¿no? Este webinar, tratando de explicarles un poquito cómo va a funcionar de ahora en adelante pues la ejecución de obras públicas por administración directa. Yo he leído, me llevo sus preguntas de los que están escribiendo. Espero también que haya sido pues de su agrado y bastante satisfacción el tema pues de la charla que hemos tenido el día de hoy. Me voy tranquilo y contento porque entiendo de que esto ya se está dando cada semana y hay que seguir actualizándonos. La intención de que ustedes nos pongan sus consultas es que en la siguiente webinar las atendamos pues así progresivamente, ¿no? Entenderán que el tiempo es corto, ahora seguramente tienen otra actividad también en la escuela, entonces vamos a tratar de ver ello. Esténse al tanto, va a salir una directriz, ¿ya? Y esa directriz va a aclarar. Hemos participado todo un equipo para poder elaborarla y atender pues muchas casuísticas, ¿ya? Poner hasta ejemplos, hasta va a haber fórmulas de cómo se puede calcular la incidencia de las modificaciones significativas, cómo se hace ese cálculo de modificaciones acumuladas, todo ello, ¿no? Nos vamos a poner ahí con gráficos, pues, ¿no? De una manera más didáctica y va a ayudar bastante a ustedes, gestores y demás, ¿no? Conmigo ha sido un gusto, agradezco su tiempo, su atención. Seguramente nos encontraremos en próximos webinars o cursos, ya lo que nos vayamos a volver a encontrar. Con esto damos por finalizada esta ponencia y hasta una próxima oportunidad. Un gran abrazo a la distancia a cada uno de ustedes. Un gusto, queridos amigos. Hasta la próxima.